Sí nos han pedido mucho las sesiones pasadas de los seminarios, entonces están disponibles. Ya les voy a pasar los links a todos y dónde pueden consultarlas. Pero bueno, eso está muy bien porque quiere decir que sí las personas están muy interesadas y que lo que está saliendo de aquí pues va a ser útil, ¿no? Más, para más adelante y para otras personas. Y bueno, pues les doy la bienvenida a la 7ª sesión de este seminario. El día de hoy va a presentar el doctor Edgar Ábalos Gauna y les voy a decir un poquito de él para que lo conozcan mejor, ¿no? Es profesor investigador de la Facultad de Ingeniería en la UP. Tiene un postdoctorado en Ciencia de Datos aplicada a Ingeniería de Materiales por parte de la UP y es doctor en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Liverpool en el Reino Unido. Una maestría en Ingeniería Mecánica con especialidad en Diseño Mecánico por el Instituto Politécnico Nacional ESIME y es Ingeniero Industrial por parte de la Universidad Tecnológica de México. Es miembro de la Sociedad Mexicana en Inteligencia Artificial y ha trabajado pues, en muchos proyectos de ciencia de datos y actualmente está en las coordinaciones de los programas de maestría y próximamente de doctorado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de la UP. Pues nos da mucho gusto que nos acompañes, Edgar, que nos hables hoy de estos temas de la ética en la inteligencia artificial. Bueno, el nombre de la ponencia es Modificación e implementación del ciclo ético al problema del Big Data. Y pues bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Justamente quería platicar con ustedes el día de hoy un proyecto que hemos estado trabajando en conjunto con Enrique y Karen también está un poco al tanto de lo que es esto. A ver, déjenme ver cómo puedo hacer para presentar aquí. Ay, pues son muchas cosas. A ver. Ahí ya está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Gracias. Sí. Perfecto. Entonces, voy a llevar esta presentación como normalmente lo haría en la clase. Si en algún momento ustedes sienten que les gustaría participar, hacer algún comentario o algo, pues ahí me indican, ¿no? O sea, me paran y ya lo revisamos. Justo como decía Karen, voy a platicar un poco de lo que es la modificación e implementación del ciclo ético. El ciclo ético no es algo que nosotros diseñamos, es algo que existe desde el 2006. Ivo van der Poel, junto con, olvidé el nombre del otro autor, lo desarrollaron para poder evaluar todos los desarrollos científicos y tecnológicos que están surgiendo en la actualidad. Justo, de hecho, la lectura que les tuvieron que hacer llegar es el artículo en donde ellos presentaban esta información. Antes de empezar con lo que es el ciclo ético como tal, me gustaría explicar un poco lo que es el Big Data, porque a lo largo de todas las presentaciones que han habido en el seminario, me he percatado que existe un poco de confusión entre los conceptos de inteligencia artificial, machine learning y Big Data. Los tres se utilizan como si fueran sinónimos y aunque sí, digamos, pertenecen como a la misma familia, sí existen diferencias entre ellos. Justo siempre empiezo todas mis clases de inteligencia artificial con este slide. Creo que explica perfectamente lo que es Big Data, ¿no? Big Data is like teenage sex. Everyone talks about it. Nobody really knows how to do it. Everyone thinks everyone else is doing it. So everyone claims they are doing it. ¿Vale? Entonces, es la situación actual. Todas las empresas ven que el vecino está haciendo Big Data, pues también voy a hacer Big Data. ¿Qué es Big Data? Pues no tengo ni la más remota idea, ¿no? Pero pues como él lo está haciendo, pues yo también lo voy a hacer. ¿Vale? Entonces, Big Data es la ciencia que estudia la generación de los datos. ¿Qué datos? Bueno, pues aquí les pongo otro slide justamente que nos muestra cómo es que se están generando datos a nivel mundial por segundo, ¿no? O que diga, de hecho es por minuto. Esta es una infografía que genera la consultora Domo. La consultora Domo es de tipo tecnológico. Año con año nos muestra diferentes ejemplos en las diferentes áreas de qué se está generando al minuto en el Internet, ¿no? Entonces,
Justo ahorita que nosotros estamos en Zoom, por aquí hay una que presenta lo que es Zoom, ¿no? Por cada minuto existen 208.333 participantes en reuniones a nivel mundial, ¿no? Y pues, así hay como muchos otros ejemplos. En tan solo 6 años, el número de personas con acceso a Internet ha crecido en un 50%. Pasamos de 3.000 millones a por arriba de 4.4 millones, creo que es 4.5 mil millones de habitantes. Si consideramos que en el mundo existen 7.000 millones de habitantes, pues esto representa un 57.7% de la población tiene acceso a Internet, ¿no? Todos los que tenemos acceso a Internet estamos generando información. Nos guste o no, por el simple hecho de participar del uso de la Internet, estamos generando datos. En varias de las presentaciones he escuchado a muchos que dicen es que yo no tengo Facebook, yo no tengo Twitter o yo no tengo ninguna de estas redes sociales porque no quiero que sepan quién soy o qué estoy haciendo. Pero la realidad es que ya todos saben de todos, ¿eh? O sea, por más que quieran ocultarse, ahora sí que la verdad ya está allá afuera, ¿no? Redondeando un poco más lo que es el concepto de Big Data, justamente para que nosotros podamos hablar del concepto de Big Data necesitamos enfocarnos en 3 características principales que deben de estar presentes. Si estas características no están presentes, entonces no estamos tratando de Big Data, simplemente estamos tratando con una generación masiva de datos, pero no es Big Data como tal. ¿Cuáles son estas 3 principales? Son las que se encuentran en blanco. Estas las propuso Gartner en el 2001 para poder definir el concepto. Y dice que siempre que tengamos volumen, velocidad y variedad, entonces estamos hablando del concepto de Big Data. ¿Qué quiere decir volumen? Pues como ya les dije, una generación masiva de información. Esta generación masiva no tiene que venir siempre en el formato de tablas, que es como luego nos imaginamos que vienen los datos. Los datos pueden venir en cualquier formato y de hecho el 80% de los datos vienen en un formato que se conoce como no estructurado. Imágenes, audio, texto, todo este tipo de información que a lo mejor para nosotros no tendría sentido a no ser que tuviéramos las herramientas adecuadas para interpretarlo. Ya existen herramientas o algoritmos que nos sirven para poderlo entender, ¿no? Entonces, a nivel mundial, en un estudio que se realizó en el 2013, indicaba que a la fecha existen 4.4 millones de zettabytes de datos. Entonces, para que nos demos una idea de lo que es un zettabyte es un 1 con 21 ceros a la derecha. Entonces, esa es la cantidad de información que existe, o bueno, que existía en 2013. Y un estipulado indica que para estas fechas actuales, en 2020, este número iba a aumentar 10 veces, ¿no? Entonces ya estamos en 44 millones de zettabytes. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de volumen. Velocidad es qué tan rápido se puede generar la información. Si nosotros hablamos del censo del INEGI, el censo del INEGI, supongo que todos lo conocemos, es uno de los centros o bueno, es una de las bases de datos más completas que ustedes van a poder encontrar aquí a nivel nacional, ¿no? Sin embargo, nosotros no podríamos catalogar el censo del INEGI como Big Data. ¿Por qué? Porque el censo del INEGI toma 10 años para poderse generar. Desde que se levanta el censo hasta que se pueden presentar los resultados, tiene que pasar todo este lapso de tiempo. Entonces, como no hablamos de velocidad, no es Big Data. Y por último, variedad, igual. Mientras más datos nosotros podamos recolectar de un mismo objeto, entonces es mucha mejor o mucho más valiosa la información que tenemos del mismo. Un ejemplo claro de esto, que por lo regular yo también siempre doy en mis sesiones, es el caso del Atlético de Milán. A mí me gusta mucho el fútbol. El Atlético del Milán está implementando ciencia de datos para la selección de sus candidatos o sus prospectos a futbolista. Ellos toman datos biométricos de sus jugadores, incluso en etapas muy, muy tempranas, estamos hablando incluso de niños, y la cantidad de datos biométricos que ellos toman para poder determinar el potencial del jugador ronda por ahí de los 60,000 datos. Estamos hablando de 60,000 datos solamente por un individuo, ¿sí? Entonces, si consideramos que pues tienen que invertir y hacer un contrato de varios millones de euros, entonces creo que por eso es que le dan ese nivel de importancia. A partir de estas 3 Vs, de hecho se les conoce como las Vs del Big Data, evolucionó el concepto y pues ha ido creciendo, ¿no? El número de Vs. Ya luego cada quien pues ahí le fue poniendo un poco de su cosecha, empezaron a decir que pues también existe el valor, la veracidad, la volatilidad, la viralidad.
Aquí podemos ver justo en este gráfico cómo fueron aumentando el número de Vs, ¿no? O sea, con respecto a cada uno de los años. Particularmente de donde yo obtuve esta información, ahí abajo tienen el link por si lo quieren investigar después, ellos presentan 42, lo cual a mí se me hace ya como un poco excesivo, ¿no? O sea, considero que con las 3 originales y agregando algunas de las que están aquí presentes en la imagen es más que suficiente para que nosotros entendamos el concepto de Big Data. Entonces, justo como les decía, esta generación masiva de datos es muy importante. ¿Por qué? Porque mientras más información nosotros tengamos, o sea, mientras podamos convertir estos datos a información, esa información en conocimiento y luego en sabiduría, es que esto se vuelve más valioso. Por eso es que las empresas andan buscando justamente esta generación de datos, ¿no? Por un lado vamos a tener así puntos, y aquí voy a utilizar una de las frases que le escuché al profesor Carlos Perelman. Los datos simplemente son puntos en el espacio que no nos van a decir absolutamente nada, a no ser que nosotros empecemos a hacer las preguntas adecuadas. En el momento que yo les empiece a decir, bueno, no sé, justo lo que platicamos ahorita, ¿no? ¿Cuántas personas tienen acceso a Internet? Bueno, ese dato que en un inicio para ustedes no tenía significado, como ya tienen una pregunta que hay que resolver, se va a convertir en información, ¿sale? Entonces, los datos se transforman en información a partir de que nosotros empezamos a hacer las preguntas adecuadas. Esta información se va a transformar en conocimiento, como cuando comencemos a encontrar las relaciones que existen entre estos diferentes puntos. Posteriormente del conocimiento vamos a llegar como al insight, esto lo traduzco como, pues sí, como un tipo de descubrimiento, no sé, que justamente nosotros vemos dos puntos que en apariencia no estaban conectados, pues sí existe una relación, a lo mejor no de forma muy evidente, pero sí existe una manera de poderlos conectar. Y si ya llegamos a este insight, entonces podemos llegar a la sabiduría, ¿no? Que es buscar la manera de poder conectar estos dos puntos. Todo esto es muy interesante y muy importante que nosotros entendamos, porque si no, no podemos definir bien lo que es data science, caemos en este último punto, ¿no? Donde empezamos a tener nuestras teorías conspiratorias de qué es lo que nos están presentando. ¿Vale? Y con esta imagen a mí me gustaría que para todos nos quedara como muy claro justamente la diferencia que existe, que sí son elementos que comparten información. Aquí tengo la esfera de la Big Data, aquí tengo la esfera de la inteligencia artificial. Sí se cruzan, ¿no? O sea, sí comparten elementos uno con respecto del otro, pero no son sinónimos, ¿sale? Todos son parte de la misma familia, la ciencia de los datos, ¿sí? Igual el machine learning es simplemente un elemento o una un elemento particular, perdón, un elemento particular de lo que es la inteligencia artificial, pero no estamos hablando de lo mismo como si fuera sinónimos. ¿Sale? Mientras estuve realizando este trabajo de investigación, por cierto no comenté por qué, es por el seminario este de, ¿cómo se llama? De antropología, la especialidad de antropología que se halla en la UP. Gracias. Trágicamente me tocó presentar la tesina, entonces por eso es que me tocó hacer el trabajo. Cuando estuve haciendo la investigación, yo dije, ok, quiero ver qué relación existe entre el Big Data y la ética, ¿no? Como ciencia, ¿sí? Entonces me metí rápidamente a Scopus. Esta gráfica que ustedes están observando es la proporción de journals, de artículos publicados, registrados en Scopus, que estén relacionados al tema del Big Data y que también tengan relación con alguna otra área del conocimiento. Entonces, si nos damos cuenta, el Big Data obviamente tiene un impacto significativo en lo que es la ingeniería, la ciencia de la computación y la toma de decisiones. Por ejemplo, tengo Decision Making, Business Management. Y menormente en algunas otras ciencias que también se ha platicado a lo largo de los seminarios. Pero si revisamos, en ningún lado aparece la ética. En este análisis que les estoy mostrando, se están calculando 142.5 mil publicaciones desde el 2000 hasta el 2019. Esto seguramente puede que aumente un poquito, ya considerando las publicaciones de este año. Ya cuando hice el filtro para que específicamente me indicara las publicaciones que nada más hablan de ética, pues tenemos que solamente 875 publicaciones desde el 2000 a la fecha hablan de estos dos conceptos en conjunto, ¿vale? Esto representa menos del 61% del nivel total de información que existe ahí afuera.
Bueno, ahora sí. Entonces, ya una vez que platicamos un poco de lo que es Big Data y que más o menos ya Edgar, entendimos. Edgar, yo. Quería hacerte una pregunta rápido. Nada más si Sí. pudieras regresar a tu lámina donde tenías todas las esferas del Big Data y la inteligencia. Ajá. O sea, más o menos esto como de qué manera se puede hacer esta diferenciación entre estas disciplinas, pues. Ok, lo que pasa es que justamente si para que tú puedas trabajar en el Big Data necesitas tener tres esferas del conocimiento que ahorita no estoy colocando aquí, ¿no? Tú necesitas saber de programación, necesitas saber de matemáticas y necesitas saber del negocio que estés analizando. Llámese marketing, llámese administración, llámese leyes, porque ahorita también hay proyectos para leyes o medicina, o sea, lo que sea, ¿no? Cualquier otra área del conocimiento. En conjunto, estas tres ya forman o bueno, te dan las habilidades para que tú ya puedas ser un científico de datos, alguien que se especialice en esto. Entonces, ahora sí, vamos a ver lo que serían cada una de estas esferas. Si tú simplemente te dedicas a recolectar información, ¿no? Justo lo que platicábamos, lo del INEGI, entonces tú solo estarías en esta esfera que dice aquí data. Si tú te dedicas, por ejemplo, a recolectar información, pero de forma masiva, entonces estarías en el área de Big Data, ¿no? Y para que fuera Big Data, entonces también, aparte de que es masivo, tenemos que hablar de las otras Vs, ¿no? Si solamente estás hablando de la parte matemática, ¿no? Es estadística y esta estadística se puede combinar con los datos que tienes y puedes calcular, por ejemplo, media, desviación estándar, ese tipo de conceptos que a lo mejor todos hemos calculado en la escuela. Ahora, por otro lado, de hecho, aquí se podría trazar justo a la mitad una línea, ¿no? Del lado izquierdo sería como la generación de la información, del lado derecho sería la parte de la programación. La inteligencia artificial existe desde 1956, me parece que fue con el primer congreso de Dartmouth, el famoso consejo de Dartmouth, en donde se propone por primera vez el concepto de inteligencia artificial. La inteligencia artificial como tal es el desarrollo de algoritmos para asemejar, no me gustaría decir la palabra comportamientos, pero sí como para asemejar el razonamiento humano, ¿no? Pero muy, muy específico y muy particular. O sea, la inteligencia artificial no quiere decir que vamos a desarrollar un cerebro humano. Eso es imposible. Ahorita con lo que tenemos no se puede hacer. Pero sí le podemos enseñar a una computadora, por ejemplo, justo lo que platicábamos en alguna de las sesiones, ¿no? Cuando ponían el ejemplo de Google, de que había ya vencido a la prueba de Turing, le podemos enseñar a una máquina que pueda hacer reservaciones. Cualquier otro contexto no va a saber ni de lo que está hablando, pero en el contexto de reservaciones pues, va a ser muy buena. Entonces, justo de este lado derecho de las esferas es en donde nos encontramos en la parte de programación. Entonces, la inteligencia artificial son todos esos algoritmos. De forma general, o sea, existen muchísimos algoritmos. Ahora, si estos algoritmos son justamente para hacer clasificaciones y predicciones, entonces estamos hablando de machine learning. Si estos algoritmos tienen que ver con el procesamiento de texto, ¿no? Lo que hace ahorita Google, de que le podemos escribir, traduce textos, o incluso de que hablamos y nos lo traduce, eso se conoce como el procesamiento del lenguaje natural. Nuevamente aquí sí vemos, estas dos están relacionadas porque el procesamiento del lenguaje natural hace uso de algoritmos de machine learning, ¿sí? Y pues el machine learning también puede que haga uso del procesamiento del lenguaje natural. Y ya más dentro de la inteligencia artificial, aquí en el machine learning, digamos, todavía existe como cierta interacción con el programador. ¿Por qué? Porque para que el machine learning funcione, es como cuando tú educas a un niño. En el machine learning, finalmente cuando tú estás enseñándole a tu hijo a andar en bicicleta, pues es a prueba y error, ¿no? O sea, súbete y a ver qué pasa. Y así, o cuando le estás enseñando las tablas de multiplicar, igual le dices, ¿no? 2 por 2 es 4, tal, tal, tal. 3 por 2 es 6, ¿no? Y clásico que le preguntas, bueno, ¿y cuánto es 2 por 3? Ah, pues no sé, ¿no? Entonces, cuando estás haciendo eso, que le estás diciendo, mira, este es el histórico y este es el lugar a donde tú debes de llegar, entonces eso es machine learning. ¿Por qué? Porque estás enseñándole a la computadora está aprendiendo. En el deep learning, que digamos que ya es un nivel todavía más adentro, justamente por eso se llama deep learning,
la computadora va a aprender sin la necesidad de la interacción del humano. Entonces la computadora recibe la información, la revisa, la analiza y entonces ella misma genera sus criterios de decisión. Entonces, justamente, digamos, la inteligencia artificial es como la sombrilla, la más grande, y luego de ahí se va como reduciendo un poco el concepto. No sé si ya más o menos ayuda a esclarecer o ya los confundí completamente. No, está muy bien. La verdad es que creo que está muy bien este diagrama. Ayuda muchísimo. Es muy bueno. Sí, gracias, gracias. Sí. Sale. Entonces, ahora sí, vamos a platicar un poco de lo que es el ciclo ético. Yo voy a estar implementando el ciclo ético. La doctora Lourdes platicó la semana pasada sobre 9 diferentes problemas que existen en la actualidad con respecto a la inteligencia artificial y el Big Data, ¿no? Son problemas éticos que de hecho están publicados en el Harvard Business Review, ¿no? Este es un trabajo justamente que por ahí recuerdo que en la última sesión alguien comentó que ya estaba desarrollando ahí en la UP. Es algo que incluso yo también a principios de año le estaba comentando ahí a Enrique a ver si se podía ver por ahí. Y lo que decidimos fue que nos enfocáramos en el concepto de la privacidad, ¿sí? Entonces, la privacidad como tal es un derecho que todos entendemos, simplemente es el derecho individual que tenemos a que no se nos exponga de forma pública, ¿no? Esta es la definición que estoy tomando del diccionario de Oxford, ¿sale? Sin embargo, la privacidad no se representa igual cuando estamos hablando de Big Data, inteligencia artificial y todo esto, ¿no? O sea, todo lo que está ocurriendo en la actualidad. De hecho, el concepto de privacidad evolucionó y por eso se conoce como information privacy, ¿no? O sea, o la privacidad del usuario. Aquí como definición estoy utilizando la del CPO o el Chief Privacy Officer de la Universidad de Indiana, que dice que la privacidad es justamente el derecho que tienen los individuos, las personas, los grupos, las instituciones de saber cómo, cuándo, dónde y de qué forma su información se está transmitiendo a otras personas. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? Porque aquí ya no podemos hablar de privacidad así de que no va a ser público, porque realmente es lo que les decía, ya todo es público. Aunque ustedes digan no tengo Facebook porque no quiero que me encuentren por ahí, bueno, pues ya todo el mundo sabe de todo. Simplemente hay que saber por dónde buscar. ¿Desde cuándo existe el problema de la privacidad? Bueno, existe, creo, prácticamente desde que surgió el Internet, ¿no? O sea, en el momento que surge el Internet como medio de comunicación, pues ya ahí como que la privacidad prácticamente desaparece. Sin embargo, como tal, existen 2 momentos históricos en donde se le empezó a dar ese mayor enfoque a la privacidad con respecto a los datos de los usuarios. El primer caso es el de ToySmart, probablemente no muchos lo conozcan, digamos solamente cuando investigas al respecto es que aparece. El que sí tuvo como mayor notoriedad y justamente fue por la difusión que se le dio en medios de información es el de la quiebra de Radio Shack en 2015. Cuando Radio Shack quebró en Estados Unidos, para poder solventar los problemas económicos que tenía con sus acreedores, pues empezó a vender sus assets, se me fue la palabra en español, y dentro de estos assets, ellos decidieron que la base de datos de sus usuarios que tenían, pues también la iban a poner a la venta, ¿no? Entonces, esto generó un problema muy, muy fuerte porque mucha de la gente al momento de que ellos se daban de alta en el portal de Radio Shack, ahí claramente decía que sus datos nunca iban a ser transferidos a terceros. Sin embargo, Radio Shack se estaba amparando en una cláusula de la política de uso y confidencialidad de los datos que indicaba que en el momento de la quiebra prácticamente todas las promesas pues iban al caño, ¿no? Entonces, se generó como mucha polémica alrededor de esto, hubo como muchos juicios y todo eso, pero como ya existía el precedente de ToySmart, entonces al final del día pues como que no procedió la situación de Radio Shack. ¿Cuál fue el precedente que se sentó con ToySmart? Que básicamente no tuvo tanta publicidad, pero en el momento de que se realizó el juicio y se tomó una decisión, se definió que ToySmart sí era capaz de vender sus datos
siempre y cuando lo vendiera una empresa que se dedicara al mismo giro y que tuviera, que prácticamente le pusieron como 1 millón de peros. O sea, le dijeron, sí lo puedes vender, pero tiene que ser una empresa que haga lo mismo que tú, prácticamente venda los mismos juguetes que tú, que sean casi idénticos, y entonces ahí sí puedes utilizar los datos de los usuarios. Si no, entonces no los puede hacer. Entonces, al final del día, ¿qué fue lo que decidieron ambas empresas? Pues decidieron mejor destruir los datos, ¿no? Entonces, esa fue como la decisión final. Justamente si retomamos lo que se platicó en hace 2 semanas con la doctora Lourdes, enfocándonos nada más en el problema de la privacidad, los otros 8 problemas, bueno, eso ya se platicaron antes. En el estudio de Harvard, ellos presentan cuánto o qué es de qué se está hablando en relación a la privacidad y la inteligencia artificial en las publicaciones que existen, ¿no? O sea, o en las que ellos tenían ahí como en su base de datos. Se dieron cuenta que el 92% de las publicaciones hablan como de forma muy general de lo que es el concepto de privacidad e inteligencia artificial, pero no profundizan en ello. Luego de este 92, el 42 menciona un poco de lo que es el control del uso de los datos. 25% solamente habla del consentimiento. 17% habla de lo que es la privacidad y leyes de protección. 11% solamente habla de la habilidad de la restricción que tendría el usuario. Y estas últimas dos creo que son las más importantes, que de hecho pues prácticamente debería de estarse concentrando en eso. Por un lado tenemos el derecho a la rectificación y por otro tenemos el derecho al... ¿Cómo se llama esto en español? ¿Cuál? Al olvido, ¿no? El derecho al olvido. Y de hecho, aquí yo me acuerdo mucho de una presentación que hubo en la primera sesión que se dio esto del seminario de ética. La verdad, olvidé el nombre del ponente, pero justamente él mencionaba que él estaba participando en un caso donde uno de las personas con las que él estaba trabajando estaba solicitando a Google el derecho del olvido, ¿no? Por una situación un poco delicada en la que él estuvo involucrada y que en la actualidad no le está permitiendo como avanzar en su vida, ¿sale? Entonces, el derecho del olvido es algo sumamente importante y no se le está dando como el lugar que merece en las investigaciones o en el trato en las políticas actuales. Sale. Aquí me gustaría hacer una pequeña actividad. No necesito que todos pongan lo que están haciendo. Yo voy a exponer lo mío, justo para que vean que realmente todo es público, ¿eh? O sea, por más que se quieran esconder, las cosas ya están allá afuera. Todos conocemos la aplicación Google Maps. Google Maps es una aplicación muy bonita que nos indica justamente cómo poder llegar de un punto A a un punto B, incluso nos da como rutas más rápidas, etcétera, etcétera. Lo que mucha gente no conoce es esta aplicación de Google Maps que ustedes están aceptando en el momento que dicen que quieren usar Google Maps. Entonces, yo me voy a ir aquí al timeline. ¿Sale? Y oh, sorpresa. Aquí sale exactamente en dónde he estado. Desde que empecé a usar Google Maps. Y esto realmente es terrorífico, ¿eh? Entonces, si ustedes quieren ir exactamente a un punto, les dice, en el día, estamos hablando del 24 de enero del 2020, todas las rutas que tomé. Y no solo todas las rutas, el tiempo que estuve en cada uno de esos lugares. ¿Vale? Entonces, es más, es tan bueno esto que hasta sabe qué medio de transporte tomaste. Por ahí tengo una que según yo tomé en el metro. Ah, aquí está. Sabe que exactamente tomé el metro para ir de la UP a Polanco. ¿Vale? Entonces, de verdad, ¿eh? No importa cómo traten de esconderse, Google lo sabe todo. Entonces, bueno. Pero disculpa, también, también puedes poner poner una herramienta para que no te siga. Por ejemplo, yo acabo de hacer el ejercicio y con todo gusto puedo compartir mi pantalla y no aparece dónde he estado. Sí, no, de hecho yo también cuando me enteré de esto, fíjate, si yo ya cuando me enteré que fue en enero, mira, ya no hay. Pero sí, antes de esto, pues ya no hay forma, ¿no? O sea, Google lo supo. Entonces,
tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, la verdad es que cuando nosotros estamos utilizando Google Maps, y aquí estamos. Si yo quiero ir a algún lugar en particular, justo ahora que fue la pandemia, estábamos viendo si ir a Punta Norte o no. Entonces, justo una de las ventajas de esto es que te dice cuánta gente hay en el lugar que se encuentra. Y este no es un pronóstico, esto es acertado porque justo con esta herramienta saben, por medio de los celulares, cuánta gente hay ahorita en Punta Norte. Entonces, aquí dijimos nosotros, no sabes que no vayas para allá. O sea, esto es un foco COVID de infección terrible, ¿no? O sea, tiene sus ventajas, pero pues sí, también tiene como su downside. Y sí, sería bueno por si les interesa, si Josué nos quiere enseñar ya después al final cómo lo pueden bloquear. No, generen datos. Sí, la verdad es que hay por ahí un caso, perdón, no recuerdo que fue en China, que publica. Ay, perdón, ¿soy solo yo o ya no está escuchando? Ya no, No, ya no se escucha. Bueno, a ver si José nos puede luego apoyar. Perdón, sí, qué problemas con el micrófono. Creo que ahí hay por ahí circulando un post de un ejercicio que hicieron para localizar bases secretas de militares de Estados Unidos a base del traqueo, así, que tienen normalmente. Entonces se ven concentraciones de gente en lugares donde no debe haber gente, ¿no? Entonces se encuentran ejercicios militares con huecos tecnológicos, ¿no? Donde todo mundo usa su teléfono, ¿no? Como ciudadano, ¿no? Y no como militar. Correcto. Entonces, creo que no es el único caso, ¿no? O sea, Google Earth también ha tenido ahí como sus deslices con respecto a, ¿cómo se llama? Filtrar información clasificada, justamente en este afán de mostrar todos los datos. Bueno, retomando un poco la presentación, justamente, ¿qué es el ciclo ético? Bueno, como les comentaba, el ciclo ético fue propuesto por Paul y Roy Yacker en el paper que les mandé. Consta de los siguientes pasos. Justamente tenemos la definición del problema, el análisis del mismo, cuáles son las opciones de acción que tenemos, la evaluación ética, la reflexión y finalmente se toma una decisión que sea moralmente aceptable por todas las partes involucradas. Conforme nosotros vamos avanzando a lo largo del ciclo, nos vamos dando cuenta que el nivel de reflexión y pues sí, el nivel de reflexión moral o ético, no sé cómo decirlo, pues tiene que ir aumentando, ¿no? O sea, no pasamos simplemente de una parte sensible moral a lo mejor ya hasta tomar las decisiones. Para que el ciclo ético funcione, no se puede desarrollar de forma individual. Eso sí, ellos hacen mucho hincapié en ello. No lo puede llevar a cabo solamente una persona. Se recomienda que sea desarrollado por personas con diferentes expertices, justamente para poder evaluar todas las posibles situaciones que se pudieran generar. Y bueno, el ciclo ético no es lineal. Eso también me faltó mencionar. Si se dan cuenta, o sea, sí existe una línea que va del principio al fin. Sin embargo, en cada una de las vueltas que da el ciclo ético, o en cada uno de los pasos que da, mejor dicho, el ciclo ético, si en algún punto se necesita retornar a algún punto anterior, pues se puede hacer, ¿no? O sea, justamente aquí marca los saltos. Si el análisis del problema nos muestra que la definición no fue suficiente, pues regresamos a definición, ¿no? O si la reflexión nos muestra que todos los elementos que se coleccionaron no fueron los adecuados, pues regresamos a opciones por acción y así sucesivamente. Entonces, por eso es que esto es un ciclo, no es lineal, es un poco más como iterativo. ¿Qué quiere decir esto de la definición del problema? Es muy sencillo, justamente es definir una pregunta que sea clara y sencilla de entender para todos. La pregunta debe de incluir lo que es la moralidad de la situación. ¿Es bueno esto o es malo esto? ¿Sí? Y finalmente hay que distinguir cuáles podrían ser los posibles resultados de preferencia. Esta no es una obligación, se da como más una alternativa.
También proponen como elemento extra que si de ser posible también puedes incluir quiénes son los participantes justo durante la pregunta, pues que mejor, ¿no? En el análisis del problema se van a evaluar todos los elementos que giran alrededor del mismo. Ellos proponen estos 3 primeros, los que son los actores, los valores y los hechos. Entiéndase por actores los que son los responsables y también los que son los afectados, ¿sale? O sea, tenemos que considerar ambas partes. En valores, bueno, ahí sí, la verdad, yo sé que me estoy quedando corto y sí, probablemente ahorita me va a llover fuego, pero los que estoy considerando como valores, estoy pensando justamente en los aspectos sociales, los aspectos políticos y los aspectos éticos, porque estamos hablando de conceptos de Big Data. Recuerden que soy ingeniero, entonces a lo mejor estoy cometiendo ahí un error garrafal, entonces. Y por último, están los hechos. Estos hechos pueden ser históricos o pueden ser incluso hechos actuales o futuros. No necesitamos que simplemente porque las cosas no se están dando, no vaya a ocurrir, ¿no? El siguiente paso son las opciones por acción, ¿sí? Aquí se van a definir todas las posibles soluciones. Si se dan cuenta, estoy utilizando el plural. No es una sola solución, sino todas las posibles. Estas soluciones no se van a clasificar nada más como buena o mala, ¿sí? Sino que va a existir un termómetro. Recordemos que las decisiones es justo como una escala de grises, ¿no? O sea, no es blanco, no es negro, sino que puede estar en algún punto intermedio. Pueden ser unas decisiones muy radicales, ¿no? O pueden ser unas decisiones que a lo mejor sean muy permitivas, quién sabe, ¿no? Pero siempre y cuando den solución al problema, pues también se pueden considerar dentro o parte del ciclo. En el siguiente paso, lo que es la evaluación ética, ellos proponen utilizar diferentes marcos teóricos, ¿sí? Estos marcos teóricos pueden ser muy sencillos, como lo es el sentido común, ¿no? O incluso, ¿cómo se llama esto? La cultura o la moralidad que exista en cierta sociedad, ¿no? No sé si lo que estoy diciendo está mal, ¿no? A lo que me refiero es las reglas que existen en una sociedad. Todos sabemos que en la sociedad cristiana y la sociedad musulmana, los criterios no van a ser los mismos, ¿no? Entonces, a lo mejor puede que podamos utilizar ahí diferentes marcos teóricos, ¿sale? Entonces ellos dicen, puede ser sentido común, puede ser las normas sociales ya definidas, o podemos utilizar unos marcos teóricos un poco más elaborados. Dentro de los diferentes marcos teóricos que se revisaron, ¿no? Y bueno, a sugerencia de Enrique, consideramos estos dos, ¿no? Por un lado estamos considerando el imperativo categórico de Kant y por otro lado estamos considerando el utilitarismo de Bentham, ¿no? Estos justamente creo que representan lo que son los desarrollos científicos del Big Data. Ya una vez que se haya establecido como el marco teórico adecuado para poder hacer la revisión, se procede a hacer una reflexión del problema, revisar que todos los elementos considerados hayan sido los más adecuados y si todo es correcto, todo está en orden, todo es bien, se llega a la decisión final. ¿Qué es lo que se está proponiendo en este trabajo? Bueno, se está proponiendo que además de utilizar el ciclo ético, primero se clasifique el desarrollo científico o tecnológico a partir de estas 3 categorías existentes, ¿sí? Por lo regular siempre se justifican los desarrollos tecnológicos como un bienestar de la humanidad. La realidad es que caen en alguno de estos 2 de aquí arriba, ¿no? ¿Qué quiere decir el entusiasmo tecnológico? Muy sencillo, hago las cosas porque se pueden hacer, ¿no? Entonces, como se puede hacer o como creo que se puede hacer, entonces simplemente lo voy a desarrollar, o sea, voy a buscar esa tecnología. Y por otro lado tenemos efectividad y eficiencia, que es tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible o obtener el mayor beneficio posible utilizando la menor cantidad de recursos, ¿sí? Entonces, justamente por eso es que estoy diciendo que en este caso particular del Big Data es que nosotros vamos a estar cayendo en estos 2 de aquí arriba, ¿no? Aunque lo traten de disfrazar como el de aquí abajo. Y añadiendo al ciclo ético, se propone también la adición de lo que es el principio precautorio. El principio precautorio, por definición, se propone por primera vez en uno de los consejos estos que hay allá en la Unión Europea.
El objetivo era justamente más con fines ecológicos y políticos más que de desarrollo tecnológico. Pero la esencia del principio precautorio nos dice que siempre que exista la duda de que en un futuro próximo o un futuro lejano el desarrollo pueda causar daño, entonces pues que se debe parar el desarrollo hasta que se pueda acotar y que todos estén de acuerdo en su uso, ¿no? El principio precautorio consta de 5 partes, justamente lo que es el principio de proporcionalidad. No hay, o sea, no nada más buscar el no directamente, sino que realmente hay que buscar como la mejor alternativa, buscar lo que les mencionaba, los riesgos a corto y largo plazo, no nada más enfocarnos en lo que está inmediatamente. Hay que hacer una evaluación continua científica, justo con la adición del principio precautorio. No porque algo fuera bueno en una época quiere decir que va a continuar siendo bueno posteriormente. Y aquí voy a hacer una pausa justo para explicar un ejemplo que es el del spam. Todos sabemos lo que es el spam. El correo spam es justo esta publicidad que todos recibimos en donde nos ofrecen cosas que la verdad no nos interesan. El spam surgió a partir de la década de los 90s, ¿sí? Justo con la invención del Internet, años posteriores, un bufete de abogados en Arizona se dio cuenta del potencial que tenía este nuevo medio de comunicación que era el Internet y empezaron a mandar correos de forma masiva a toda la gente que se les apareciera en un directorio que tenían, ofreciendo servicio para obtener la Green Card. Al final del día, ellos se les consideran como los pioneros en este sentido, y al final del día ellos incrementaron su negocio a tal punto que dejaron el negocio de las Green Card y mejor se dedicaron a venderle este modelo ¿cómo se llama?, de comunicación a las empresas, ¿no? O sea, el famoso spam. ¿Qué pasó? ¿No? O sea, lo que en principio parecía una buena idea evoluciona a una situación que a todos nosotros ya nos es molesto, ¿no? O sea, todas las mañanas yo borro entre 20 y 30 correos que son spam. Entonces, en la actualidad existe un dato que dice que el 90% de los correos que reciben los usuarios es spam. Entonces, justamente, ¿no? Hay que hacer una evaluación continua de los desarrollos para ver que no se está incurriendo en alguna falta que probablemente anteriormente no lo era. Se propone también hacer una consulta civil, pero mucho ojo, en esta consulta civil no es como hacer una encuesta a todos los participantes, porque sí se hace mención que no todas las personas van a tener el mismo nivel de expertise en el tema que se va a tratar, ¿sale? Entonces, se menciona que sí, o sea, sí se debe considerar como a todas las personas, si realmente todos van a estar afectados bajo esta situación, pero si el desarrollo no va a afectar a todo el mundo, entonces solamente se recomienda hacer una consulta a las personas que sí se van a ver afectadas. Y por último, de entre todo esto que se realiza, se debe buscar una solución la que sea la menos restrictiva posible. Repito, o sea, no nada más decir no, sino decir, bueno, quizás si vas por este camino a lo mejor se puede hacer algo. Ya con estas implementaciones, justo así quedaría la modificación al ciclo ético, ¿no? Agregamos lo que es la clasificación entre la definición del problema y el análisis. Ya esta clasificación nos va a permitir poder hacer un mejor análisis del mismo. Y al final del ciclo estamos agregando el principio precautorio, ¿no? Si el principio precautorio no se cumple, entonces tendríamos que regresar justo a la definición del problema. Aquí pongo un pequeño ejemplo donde se está tratando de, donde se implementó, de hecho, este ciclo ético modificado, repito, lo desarrollé yo. Lo correcto hubiera sido desarrollarlo con un grupo de investigadores, expertos en el área y que también trataran como muchas otras temáticas. Por un lado tenemos la definición. Esta es la definición, ¿no? ¿Bajo qué circunstancias, y desaparece tú que no me dejas ver, bajo qué circunstancias es moralmente correcto recolectar información de una persona sin el completo conocimiento del involucrado? Y esto sí está pasando. Muchas veces han salido todas esas aplicaciones que dice cómo me voy a ver dentro de 10 años, cómo me veía de bebé, cómo me vería cómo me vería si soy mujer o si soy hombre, ¿sale? Todas esas aplicaciones están recolectando datos
y sí se los dijeron. Al momento que ustedes instalaron la aplicación, por ahí les mandaron ¿cómo se llama este? Una política de uso y de confidencialidad de los datos, y pues como todos nos pasa, le dimos a aceptar sin leerlo y pues pácatela, ya nuestros datos ahora son públicos. Entonces, es algo que está ocurriendo. ¿Por qué lo hacen las empresas? Justamente porque toman estos datos y lo venden a una tercer compañía que va a utilizar esta información para entonces empezar a bombardearnos con publicidad. ¿Sí? De hecho, este es el modelo que sigue Google, Facebook y Amazon, todas ellas, ¿no? Todos lo han visto. Si ustedes se meten a Google y ponen en el buscador, no sé, maestría en ciencia de datos, y luego entran a su Facebook, ahí les sale un chorro de publicaciones que dice, entra a la maestría de la UP, ¿vale? Entonces, este es un modelo que todavía existe, ¿sí? Está mal, no es adecuado. Entonces, ahí tenemos la definición. Clasificación. ¿Por qué lo hacen? Justamente, por mucho que quieran decir, no, porque es para que la gente tenga el acceso y no tenga que estar buscando, eso es mentira, ¿no? La clasificación aquí sería que es por efectividad y eficiencia. Están buscando llegar a la mayor cantidad de gente posible sin tener que utilizar tantos recursos. De hecho, hay otro ejemplo claro de esto. Todos sabemos el caso de Cambridge Analytica. Sin embargo, Cambridge Analytica, todos conocemos los casos populares, Brexit y la elección de los Estados Unidos, pero si investigamos un poco más, Cambridge Analytica ya había participado alrededor de 40 diferentes operaciones. Entonces, justamente no están buscando llegar a las personas, están buscando influenciar la opinión de la gente. El análisis del problema. ¿Quiénes son los involucrados? Por un lado están los desarrolladores, por otro lado están los usuarios y por otro lado están las empresas que están dispuestas a comprar esta información, ¿no? Pasamos acá a opciones de acción. ¿Qué opciones se proponen para poder manejar este tipo de problemas? Por un lado se plantea lo que es una mayor transparencia, ¿sí? Sí existen aplicaciones que es muy claro cuando te dicen hacer esto va a incurrir en tal cosa, ¿no? O sea, hay aplicaciones que te dicen, si tú estás de acuerdo en hacer esto, la aplicación va a tener acceso a tu cámara o la aplicación va a tener acceso a tus fotografías. Entonces, ahí sí ya está siendo más transparente la aplicación. Y por otro lado tenemos la prohibición, que es la otra situación que se está implementando o que de hecho implementan las tiendas de apps, ¿no? O sea, cuando Google Apps o cuando la App Store detecta que hay aplicaciones que hacen esto de minar datos de forma irregular de los usuarios, las vetan de sus repositorios. Y bueno, posteriormente pasamos a lo que es la evaluación ética. Justamente proponemos por un lado la evaluación de Kant, ¿no? No utilizar a las personas solamente como medios. Y por otro lado tenemos la de Bentham, ¿no? O sea, tratar de proporcionar la mayor felicidad a las personas sin incurrir en como la mayor cantidad de problemas. Una vez que se hace la reflexión, ¿sí? Nos damos cuenta que la opción más adecuada sería la transparencia. La realidad, ¿cuál es? Que la sociedad no está, o bueno, mejor dicho, los desarrolladores todavía no están en ese punto de decir, sí, ok, vamos a comportarnos de una forma ética, por lo tanto, se sigue optando por la prohibición. Si revisamos el principio precautorio, ya una vez que analizamos todo, vemos que la prohibición es lo que se está implementando ahora y hasta que no exista un cambio, no es, digamos, no hay forma o no existe manera en la que nosotros podamos pensar en otra alternativa. Entonces, principio precautorio se pasa y por último se toma la decisión, ¿no? Es limitar la distribución de este tipo de aplicaciones. Así sería la implementación del ciclo. Repito, sería un poco más largo, no nada más en 2-3 minutos en una sesión. Este sería un proceso largo y también necesitaremos como la participación de otros individuos para que se llegara a la mejor decisión en el momento. Y pues listo, por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, Edgar. Muy interesante. Pues me gustó mucho tu presentación, creo que a la mayoría también. Igual y vamos a quitar tu pantalla, ¿no? Para que... Sí, claro. Déjame ver. Ahí está. Sí, para que nos veamos todos. Bueno, pues
Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? A ver, José Martín. Hola, buenas noches, muchas gracias. Doctor, muchas gracias, estuvo muy interesante. Me parece muy interesante y muy claro. Yo tenía curiosidad, ¿por qué cree usted que a pesar de que hay este tipo de reflexiones o este tipo de consideraciones, ¿por qué cree que todavía hay como varias empresas que parecen no seguir este tipo de paradigmas o este tipo de modelos? En su opinión, ¿cuál cree que podría ser la causal de esto? En mi completa y franca opinión, la verdad es que yo nunca había revisado estos temas hasta que me tocó hacer la tesina. La verdad es que cuando yo hacía investigación o, no sé, cualquier parte, ya sea en doctorado, maestría, lo que fuera, como ingeniero, yo no me preocupaba por este tipo de ideologías, ¿no? O sea, yo no me ponía a pensar en cómo, cuáles podrían ser las consecuencias, cuáles serían las implicaciones. Simplemente decía, se puede hacer, pues vámonos. O sea, ejemplo claro, hace poco llegaron unos alumnos justo de la Escuela de Derecho, me contactaron que porque quieren desarrollar un algoritmo de procesamiento de lenguaje natural para clasificación de textos jurídicos. Si a mí me hubieran hecho esta propuesta hace 2 años, yo hubiera dicho, vámonos, vale. Y sale bien rápido y fácil. Ahí está. Pero la verdad es que ahorita que ya he estado viendo todo esto, sí me pongo a pensar porque digo, híjole, es que son textos jurídicos. Entonces, no estamos hablando nada más de papeles, porque yo literal nada más lo veía, pues son documentos. Estamos hablando de personas, ¿no? O sea, estos documentos pueden tener una implicación con personas. Entonces, cuando ya vemos las cosas desde otra perspectiva, digamos que ya nos toca como mirar el vaso desde el otro lado, entonces nos damos cuenta que sí, ¿no? O sea, las cosas no son tan fáciles como simplemente lo hago porque lo puedo hacer, ¿sale? Y así como yo estoy seguro que muchos ingenieros todavía han de pensar. La verdad es que a nosotros nos llama mucho el poder desarrollar cosas, el poder resolver problemas. Entonces, no es que nos detengamos mucho a ver cuáles serían como las implicaciones posteriores. Y pues yo creo que por ahí va la cosa. Muchas gracias. Uh-huh. Ok. Muchas gracias, Edgar. He escuchado varias veces, digo ya en estas sesiones del seminario, desde las emisiones pasadas, de diferentes personas, digamos, de estudiantes, de profesores, de gente que ni siquiera están como en el ámbito educativo, que realmente hace falta que los ingenieros, por ejemplo, ¿no? Que en las licenciaturas en ingeniería, bueno, a nivel licenciatura, pues, sí se enseñaran más cosas relacionadas con ese tipo de problemas de ética, porque parece que la percepción general es que de veras ellos no saben nada. Lo que pasa es que nosotros los filósofos, sí, pues todo el tiempo estamos hablando de esto, ¿no? Es muy común que salga en cualquier momento de la carrera en filosofía y a veces a nosotros sí nos parece como un tema que ya debería de ser como del dominio público, a mí me da la impresión. Pero no sé qué tanto creas que sí hace falta de veras, como enfatizar que en todas las licenciaturas, en todas las ingenierías, se debería de dar como con más profundidad pues este tipo de problemáticas o de temáticas relacionadas con la ética principalmente, ¿no? No sé. Pues mira, personalmente, durante mi formación académica yo nunca llevé ética. O sea, llevé ética en la prepa, ¿no? O sea, cuando creo que todo el mundo la lleva. Pero posteriormente, ya después nunca volví a llevar ética, hasta ahora en el seminario con el doctor Aro. Sí, que por cierto me corregía mi ortografía y el principio categórico. Pero la verdad creo que es muy bueno. Me parece que ahorita la Universidad Panamericana sí está tomando esto en consideración. Creo que ellos sí llevan de forma obligatoria una materia de ética y creo que es de lo más adecuado. Ahora que estuve haciendo yo mi investigación, o sea, me topé con muchísimos casos que la verdad yo dije, bueno, es que cómo es posible que este tipo de situaciones hayan ocurrido, ¿no? Pero pues ya cuando uno la ve, o sea, si yo lo hubiera visto con el punto de vista ingeniero, dices, bueno, pues, a lo mejor se entiende, ¿no? Pero ahorita que ya estoy como viendo los dos puntos de vista, entonces pues sí hubo muchas cosas que me sorprendieron, ¿no? Había, por ejemplo, el caso que se platicaba de uno de, pues todos conocen a Henry Ford, ¿no?
Henry Ford fabricó un carro, se llama el Pinto, y el Pinto tenía un problema de fábrica, que era que uno de los cables generaba un corto y entonces, y este cable estaba muy cerca del tanque de gasolina, entonces finalmente el carro explotaba. Cuando se le hizo del conocimiento a Henry Ford de esta situación, ellos hicieron un estudio de costo-beneficio. O sea, en lugar de decir, no, esto está mal, hicieron un estudio de costo-beneficio, dijeron, ok, este es el número probable de muertes que nosotros vamos a tener porque de acuerdo al pronóstico que estamos haciendo, esto es lo que nos costaría implementar un mejor cable en el carro, entonces la diferencia es de tantos millones de dólares, pues vámonos, el carro se va así. Entonces, y fue un caso muy famoso por ahí en los años 70, ¿no? Y bueno, yo de hecho no sabía hasta que me puse a leer de esto. Pero son situaciones que sí digo, bueno, es que ¿cómo algo así pudo llegar a pasar cuando pues, no es lo correcto, ¿no? Pero pues finalmente pasa. Ok, sí, es que pues ni modo, pero me gustó mucho cómo presentaste este asunto de que la mayoría va a decir que es por el bien de la humanidad, pero que en realidad están pensando en el aspecto costo-beneficio para ellos, ¿no? Y que eso es parte del problema, pues de los problemas que tenemos aquí de fondo, ¿no? Yo quería preguntarte en específico sobre tu propuesta de este ciclo ético para el caso el de la privacidad. Cuando hablas de la transparencia, si no es como hasta cierto punto problemático, o sea, entiendo pues, ¿no? ¿Cuál sería la idea? Pero mi pregunta es, ¿qué tan claro se puede tener cuáles son las posibles implicaciones o los posibles usos de los datos por anticipado, ¿no? O sea, me da la impresión de que a veces se dan cuenta de los problemas que puede generarse o que puede haber, pues cuando ya se están usando y entonces a alguien en algún momento se le ocurre el uso malévolo, ¿no? De los datos. Y si eso no es como un problema, digamos, para ponerlo por anticipado dentro de la parte de la transparencia. Sí, la verdad es que es un problema bastante delicado. Igual en otro ejemplo que yo estaba revisando, mencionaban que en Estados Unidos, ahorita no recuerdo en qué población, un hospital decidió hacer públicos los datos de sus pacientes con fines académicos, ¿no? O sea, eran fines académicos y fines, pues sí, un poco de negocio, pero ellos buscaron en la medida de lo posible mantener la privacidad de los usuarios, censurando, digamos, datos sensibles, ¿no? El nombre, la dirección, cosas de ese tipo. Sin embargo, y justamente menciono en este caso porque hubo un investigador de la Universidad de Cornell, cuando recibió los datos, así, nada más llámenlo como quieran, yo digo por fastidiar, dijo, ok, vamos a ver quiénes son estas personas. Y encontró a todos los congresistas que estaban en la base de datos a pesar de que estaban censurados. Y le empezó a mandar correo así de, mira, esta es tu información médica, no sé si te parezca que la estén haciendo pública. Entonces, lo que originalmente surgió como una idea positiva para, digamos, para ayudar en sí a mejores desarrollos, ese tipo de cuestiones, pues se convirtió como en un problema de privacidad, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que es un tema muy delicado, sobre todo porque hay gente muy proactiva por ahí. Claro. Ok. Bueno, a ver, Tatiana y luego Carlos. Sí, bueno, a mí también me pareció muy interesante la política a la privacidad y me queda la duda de si en algún punto consideraría regulación como en alguna parte del... Perdón, se cortó un poco. Sí, se cortó, Sí, Tatiana, casi no te sin escuchamos. cámara, quizás sin cámara te escuchemos mejor. A ver, me avisan, si no lo escribo ¿sí, mejor? Ahí sí, a ver. Okay. Que bueno, que a mí también me pareció muy interesante la aplicación del SIDA al problema de la privacidad, pero de si en algún punto del proceso considerarías legal no el esquema y no sé si lo han considerado ustedes en su investigación. ¿Ilegal dijiste? ¿Si lo consideramos ilegal? No,
No, perdón, lo voy a escribir en el chat. Gracias. Bueno, justo la parte, creo que fue lo único que nos perdimos. Ujú. Ujú. Bueno, a ver si quieren, mientras Carlos, mejoras tu pregunta y ahorita volvemos. Gracias, muchas gracias, doctor. En realidad es muy interesante lo que presentó. Gracias. Usted dijo que había como, bueno, que los usuarios tenían cierta responsabilidad al igual que los desarrolladores, ¿no? Ujú. Mi pregunta es como, ¿qué tanto también tienen como responsabilidad los desarrolladores? Porque, digo, no sé si ustedes puedan poner cláusulas a sus desarrollos, ¿no? O sea, que hagan un algoritmo, que hagan una propuesta y que digan, bueno, pero si no sé, hacen daño a las personas o si se utilizan estos datos de manera ilegal, se dejan de utilizar mis algoritmos. O sea, no sé si hay algo como este tipo de mecanismos que ustedes puedan implementar en sus desarrollos, ¿no? Así como cláusulas de seguridad, por así decirlo. Justamente el principio precautorio es algo que se instauró en las políticas de desarrollos tecnológicos en la Unión Europea, ¿no? Entonces, hay, digamos, un formato al respecto que las compañías deben de llenar, en donde se demuestra que efectivamente sí se le está dando uso al principio precautorio, en qué sentido y hasta dónde llega, ¿no? Y esta evaluación, pues, como les comentaba, se hace de forma repetitiva en ciertos intervalos de tiempo. Sin embargo, las políticas que aplican en ciertas regiones no aplican en otras y justo ese es otro problema que también se enfrenta, ¿no? A lo mejor ahorita no lo presenté aquí, pero también dentro de la investigación me di cuenta que existe un problema o hay una problemática, por ejemplo, con la generación de imágenes. Y las políticas que existen aquí en América no son las mismas que existen allá en Europa. Hay un caso muy famoso en donde salió incluso en las noticias, donde una niña, bueno, una adolescente demandó a sus papás allá en Alemania, que porque sus papás habían publicado fotos de ella de niña, ¿no? O sea, mientras fue niña estuvieron publicando ahí fotos y eran como fotos un poco indiscretas, etcétera, etcétera. Ya después que estuve haciendo un poco de investigación al respecto, pues resultó que el caso no era del todo cierto, o sea, era una fake news, pero sí generó como mucho revuelo alrededor de. Entonces, como que se empezó a hacer ciertas políticas allá en Europa en el cómo se manejan las fotografías. Pero, por ejemplo, si tú preguntas aquí en México, porque también lo investigué, cómo se maneja ese sentido, o sea, tú puedes tomar fotos de lo que quieras y nadie te puede decir nada, a no ser que, bueno, y ahí ponen como ciertas restricciones que no son, digamos, muy limitantes. Entonces, es por eso que no sé si has visto que en las noticias te ponen la foto del individuo que acaban de capturar y nada más le ponen ahí el cuadrito en los ojos. Entonces, realmente no le están censurando nada, ¿no? Pero pues así es la política aquí en México. Entonces, la verdad es que sí hay políticas y sí hay como ciertos lineamientos que se deben de cubrir, pero igual, o sea, como estamos hablando de diferentes partes del mundo, las cosas se aplican diferente y pues no, se vuelve un tema un poco complicado. Muchas gracias. Nada. Ok, bueno, a ver, aquí está la pregunta de Tatiana en el chat, ¿no? Entonces pone si considerarían regular legalmente el proceso o alguna parte del proceso para que su aplicación tenga un mayor alcance. Pues la verdad no lo hemos comentado, o sea, yo creo que esta es una idea que apenas se está desarrollando, o sea, a mí me encantaría que pues esto pudiera llegar como más lejos, es algo que incluso he estado platicando con Karen y con Enrique, pero sí, o sea, digamos, apenas lo estamos ahí como cocinando, entonces, pero sí me gustaría que pudiera todavía llegar más lejos de nada más así como esta presentación, ¿no? Sí sería bueno. Ok. José Martín. Hola, muchas gracias. Sí, la observación sobre, digamos, la vinculación legal, me parece que eso es, me parece que esa es una observación muy interesante. Yo quería insistir, sin embargo, en la cuestión del aspecto educativo, doctor, por lo que comentaba de su experiencia, ¿no? Cómo, digamos, usted tuvo una impronta, o más bien una falta de impronta en aspectos de ética, ¿no? Porque a lo mejor en la formación, no sé, en la licenciatura tal vez, o en la formación universitaria a lo mejor no hubo ese,
Sí, esa impronta ética justamente. Entonces, yo quería preguntar, considerando, por ejemplo, el estatuto actual de los estudios de ética o de las asignaturas de ética o los programas de ética que se suelen impartir a nivel universitario, ¿no? Yo quisiera nada más aquí comentar lo siguiente. Por ejemplo, cuando uno busca trabajos de ética en inteligencia artificial, no estoy hablando en general porque sí suele haber material, pero estoy pensando, por ejemplo, en el MICAI, ¿no? Que es el Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial, ¿no? Y es bien interesante porque ahí en los tópicos, ¿no? Pues sí, vienen así como aprendizaje automático, Big Data, ¿no? Etcétera, ¿no? Todos los temas usuales, ¿no? Deep Learning, etcétera. Y casi siempre por ahí al final, ¿no? Viene algo así como filosofía de la IA y ética, ¿no? Así como por ahí, ¿no? Y cuando uno empieza a ver como el tipo de materiales que hay muy poco o casi nada, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque me parece que en efecto, y ahí quiero culpar, bueno, no quiero culpar, pero sí quisiera responsabilizar un poco tal vez a las personas que estamos más bien en el área filosófica, ¿no? Porque creo que hay, eh, hemos, pues no sé si rendido, porque ni siquiera sé si algunos han iniciado, ¿no? Pero quisiera decir que estaría muy interesante justamente empujar, eh, digamos, no desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Empujar justamente proyectos como estos que ustedes están haciendo con Karen, con Enrique, ¿no? Para hacerlos más masivos para las comunidades de las áreas del cómputo, ¿no? Porque me parece que eso justamente generaría una impronta, porque a lo mejor lo que está pasando es que en efecto, estoy vinculando esto con lo que Enrique y la doctora Lourdes mencionaban en la sesión anterior, ¿no? Del ethical by design, me parece que decían, ¿no? O sea, me parece que en efecto está eso, ¿no? Y me parece muy claro y muy pertinente, pero a lo mejor justamente hay algo, no en términos legales, sino en términos pedagógicos o educativos que nos está faltando. Y creo que el esfuerzo que están haciendo aquí, porque aparte yo sé que aquí hay personas que están que forman parte también de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, entonces me parece que los materiales que se están obteniendo aquí, me parece que justamente podrían dar lugar a abrir ese campo. No es pregunta ni nada, era más bien como una glosa a lo que comentaban y muchísimas gracias. La verdad es que está muy interesante y creo que tiene muchísimo valor. Muchas gracias. No, y de hecho, estoy completamente de acuerdo. Justo yo estaba platicando con Enrique de que si mandábamos este trabajo, o sea, ya le ponemos ahí como algunos toques y eso, y lo mandábamos a algún lado. Justo me estaba por decidir mandarlo al MICAI y terminé mandando un trabajo de procesamiento de lenguaje natural. O sea, hubo algo que me dijo, no, manda mejor el otro. Y fue lo que mandé. Entonces, ahí sí, la verdad, también me declaro culpable. Hola, Lourdes. Hola, ¿qué tal? Me declaro culpable. Bueno, te lo hubiéramos aceptado. Bueno, como saben, gracias por mencionar, Micael. Fíjate que no sabes qué preocupada está la comunidad de estos temas. Yo no sé si alguno de ustedes no sé si estuviste el año pasado, creo que no, Edgar. El año pasado, bueno, yo, como saben, soy responsable de los dos congresos, tanto el COMIA como el MICAI, ya varios años. El año pasado hubo una conferencia, en el MICAI hubo un panel de ética, en el que participaron, bueno, Humberto Sosa, que es uno de los SNI3 de la comunidad más importante de cómputo, con varios de C-Minds, me parece que estaba de IBM, bueno, varios, pero muchas personas que están preocupadas. Tuvo tanto éxito que repetimos el panel en el MICAI, y esto fue en el MICAI del año pasado. A todas las conferencias que yo he ido últimamente, he ido como a 4 internacionales, han tenido una sección solamente exclusiva de ética, un grupo de trabajo de ética,
para la inteligencia artificial y estos temas que hemos estado ventilando aquí son los que se discuten. Claro, desde un punto de vista de desarrolladores, definitivamente, ¿no? Pero lo que yo sí te quería expresar, Juan Martín o José Martín. Martín está bien. Martín, es que de verdad no sabes qué preocupación hay en la comunidad internacional y mexicana de inteligencia artificial, de ciencia de datos, por estos temas. O sea, de verdad que se ve que es uno de los trending topics, podríamos decir, de todas las principales conferencias de Machine Learning en las que van los gurús. Siempre hay un área y un espacio bastante grande para gente que está trabajando en ello. Y hay gente que está trabajando cosas maravillosas. O sea, hay gente que ya está haciendo que perdón que platique esto, pero gente que las máquinas aprendan ética, aprendan modales, aprendan valores. O sea, te quedas con la boca abierta de lo que están haciendo. Pero bueno, otro día si quieren les platico. Pero lo que sí quería decirte para que estés tranquilo es que de verdad es una preocupación muy importante de toda la comunidad mundial. Y una cosa más importante es que todos nos estamos dando cuenta de que no es cuestión de hacerlo solos. Tenemos que hacerlo, como lo hemos platicado muchas veces, lo vuelve a decir Edgar, tenemos que hacerlo juntos, ¿no? Los filósofos, los abogados, o sea, de muchas áreas. Tenemos que hacerlo juntos porque no es cuestión de una sola comunidad, ¿no? Nos rebasa a todos. Ya, es todo. Ok, muchas gracias, Lourdes. Gracias, Lourdes. Si me permiten un segundo, Juan José Córdoba. Sí. Sí, nada más, aquí hablando de comunidad, digamos, muchos temas éticos dentro de la labor de investigación, pues está en estudio y está claro, pero a nivel profesional, ya en la ejecución de los proyectos, ya en la industria, pues el desconocimiento es aún muy grande, ¿sí? Yo que me dedico a esto, desconocía muchos de estos temas, hasta hace muy poco que me tocó implementar un proyecto de reconocimiento de personas para denegar accesos a zonas restringidas. Y por fortuna pude leer el Dama Book, que es el libro del Data Management, y vienen temas éticos, ¿no? Por ejemplo, cosas que no debes almacenar de una persona o de que no debes de tener, ¿no? Y entonces, lo que mencionaba la pregunta anterior, de si como desarrollador puedes protegerte, ¿no? Entonces, en mi caso, en mi experiencia, pues nunca toqué aprendizaje con hombres o con cosas de las personas, sino claves, ¿no? Claves que yo creé para identificar a las personas y a partir de otro sistema que no era el mío, se pudiera identificar a las personas, ¿no? Entonces, pero hay un desconocimiento muy grande en la ejecución, ¿sí? A lo mejor en temas de investigación académicos está en tema, pero en tema de ejecución, no creo que esté ya muy permeado, más allá de tener miedo a ciertas responsabilidades, ¿no? De qué pasa si hago esto y voy a tener un problema legal, ¿no? Sí. Ok, sí, pues yo justamente estaba pensando que, o sea, como comenta Lourdes, sí hay mucho interés desde el área, ¿no? De los ingenieros por estos problemas, pero sí creo, ya juntándolo con lo de Martín, con lo que decía Edgar, ¿no? Que hay como huecos, ¿no? O sea, que no está muy claro cómo... ¿Quién está generando las problemáticas sobre esto, las discusiones sobre esto, y que no estamos llegando a todos los lugares donde deberíamos de llegar, ¿no? Que, como comenta Juan José, pues tiene que ver con la gente que ya lo implementa, ¿no? En las empresas, así, y que yo también comparto con Martín la preocupación por el ámbito educativo, ¿no? O sea, como que nos hace falta permear más desde la educación de manera más profunda sobre estos problemas, y supongo que también debe de haber algo de divulgación como en general para todos, que también debería estar más
pues ya haciéndose más en forma también, ¿no? Pero bueno, ahora seguiremos comentando más sobre esto. Mauricio. Bueno, ¿se oye? Sí. Bueno, pues mi pregunta es muy similar, siguiendo con el tema. Una de las cosas, yo también soy ingeniero de formación y lo que pasaba justo, estudié ya hace muchos años, en los 2000. Una de las cosas que justo está pasando a partir del 2000 es la explosión de Internet. Hasta antes, digamos, no había tanto de estos problemas, ¿no? Básicamente era, por ejemplo, el dilema ético de si rompes un sistema de seguridad, no o no, pero eso ya se consideraba como algo extra y como algo, digamos, que era ya bajo tu propio riesgo, ¿no? O sea, en general, robar información era para, digamos, o era para explorar o era para beneficio. Y en ese sentido era para bajo tu propio riesgo. Justo con lo que está pasando con la explosión de Internet es que ya no está pasando eso, ¿no? O sea, nuestros programas ya van a afectar a personas que no tienen que ver ni con nosotros ni con la empresa, ¿no? O sea, si te equivocabas en un programa, pues podía ser, ¿no? Era un error tuyo que se podían llevar tus datos o los de la empresa. Pero ahora no es así, ¿no? O sea, quien tiene almacenado, supongamos, ahora que todo por ejemplo, ahora que todo se hace por internet y más con la pandemia, que están las convocatorias de exámenes, el programador que se equivoque y que deje pública esa base de datos es un gran problema. Ya no está afectando nada más al programador y a la empresa en sí, sino a los terceros involucrados, que a veces justo cuando vas a entrar ni siquiera perteneces a esa institución y no te puedes proteger, ¿no? Digamos, ya cuando entras, digamos, ya tienes cierta manera de protegerte. Y digamos, justo por eso yo creo que no hay ética en los programas, bueno, los programas de estudio de las instituciones. Tampoco es como muy factible para ciertas áreas. Por ejemplo, también he dado una que otra vez programación, pero de la básica, pues ahí digamos, si dieras ética, pues te distraes del objetivo que es que enseñarles a programar, ¿no? Y que esa es otra. Pero, digamos, ahí en ingeniería, ahorita en la ingeniería de la UP, ¿ustedes cómo ven empezar a insertar justo estos dilemas, no en el posgrado, sino más bien en la licenciatura, ¿no? O sea, como ya integrarla al programa, más allá de que en la UPCD, sino como ya algo, como una propuesta un poquito más seria y como algo que no debería de ser solo un semestre. ¿O en qué materias tú crees que podrías como justo enfatizar que ya no estamos en esos tiempos en los que nada más el programador y si acaso la empresa tenían problemas éticos, sino que en realidad ya justo esto de las bases de datos en la nube, todo esto ya implica a terceros que muchas veces no están involucrados en el proceso de diseño, ni en el proceso, digamos, ni ser conscientes de que sus datos están ahí, ¿no? Digamos, por ejemplo, si una empresa, si una escuela sube sus datos a la nube y la tercera empresa que está proporcionando esa información a la nube por alguna razón falla, ¿qué va a pasar ahí, no? Como que no estamos conscientes de eso como programadores, pero también es a la vez porque es como se está dando por apenas, ¿no? Como primera vez. Pero ¿tú dónde crees que justo esas discusiones deban de darse en el área de licenciatura? Bueno, igual voy a utilizar otro ejemplo, ¿no? Cuando yo iba en la licenciatura, a mí me enseñaron a programar PLCs. Los PLCs justamente sirven para los sistemas, bueno, una de las tantas aplicaciones que tienen es para los sistemas de seguridad. Y en alguna ocasión, cuando uno de mis compañeros preguntó, bueno, ¿y qué pasa si una de las señales que recibimos es errónea y se activa el PLC y nos tiene que activar, ¿no? O sea, se supone, no sé, tienes tu salón de cómputo, el PLC va a activar el sistema de riego, ¿no? En caso de que exista un incendio de hecho no es sistema de riego, es un sistema de una espuma especial porque si no dañarías los equipos. Entonces, tengo el PLC que activa el sistema de la espuma. ¿Qué pasa si recibe una señal errónea y se activa el PLC? Entonces se va a dañar todo mi equipo. Y literal lo que nos dijo el profe nada más es pues ponle una compuerta lógica, ¿no? O sea, agrégale una segunda decisión o agrégale una tercera decisión y ya está, ¿no? Entonces, justamente yo creo que por eso antes no se daba como esta situación ética, porque realmente los problemas ingenieriles pues, se resolvían con una toma de decisiones de una, dos o tres respuestas y ya está. Pero en la actualidad ya no es así, ¿no? O sea, en la actualidad
justo por la interacción que ya tenemos todos, como mencionas, en el Internet, porque incluso un programa que yo pueda hacer aquí no quiere decir que nada más yo lo voy a utilizar, lo puede utilizar cualquier persona en el mundo y cualquier persona se puede ver beneficiada o afectada por ello. Entonces, como ya hay una mayor conexión a nivel mundial y justamente los programas deben de ser desarrollados como un poquito más complejos que simplemente simples decisiones de sí o no. Entonces ahí ya estamos entrando como en la área de la ética, ¿no? Seguramente me van a decir que incluso antes también aplicaba, ¿no? Pero yo creo que ahorita sí ya es muchísimo más claro para nosotros que somos ingenieros que sí, o sea, no podemos simplemente irnos ahí por resolviendo problemas sin realmente pensar en cuáles serían las implicaciones. Entonces, yo creo que en la actualidad sí debería de ser como algo mandatorio en los programas académicos de las universidades, por lo menos 1 o 2 disciplinas de ética, no lo sé. Lo que sí estoy seguro es que en la UP sí se da. ¿En cuántas ocasiones? No sé, pero sí sé que llevan ética en la licenciatura aquí en la UP, pero en las otras universidades no lo sé. Pero sí sería como algo mandatorio. Ok, gracias. A ver, Enrique, tú querías decir algo desde hace rato. Gracias, Karen. Muchas gracias, Edgar. Sobre esto que decías de la UP, sí, por supuesto, podríamos dar otro paso porque todavía damos ética en las materias de humanidades que son transversales, pero damos ética muy lejano al lenguaje del ingeniero. Es decir, tener a un profesor de ética que, por ejemplo, tenga fundamentos de programación o que pueda hablar un poco más el lenguaje sería lo ideal, porque ya pueden conectar, si no de repente se les queda como, pues sí, tuve mi clase de ética, pero es muy difícil que lo pueda aplicar aquí cuando estoy escribiendo código. Ese sería como un siguiente paso que creo que se está empezando a dar y por eso cada vez hay más filósofos metidos en esto y además que hacen la chamba de aprender la talacha para que no estemos hablando tan en abstracto. Yo nada más tengo una inquietud y más como, sí, una inquietud sobre ya la ejecución, como decía Juan José, y un poco a la regulación, como decía Tatiana, porque empiezo a ver el proceso y el ciclo ético en práctica y veo muchas resistencias que, bueno, quizá poco a poco se vayan liberando, pero veo resistencias en la implementación del proceso, dejando a un lado si el compliance logra que tú tengas que pasar por tu proceso para que te pongan la palomita, pero ya habíamos platicado que es un proceso colegiado y entonces cada uno de los momentos tiene a un experto reflexionando y entonces empieza a haber uno que quizá el ciclo va a ser muy tardado. Por un lado, la comunidad filosófica o los filósofos en el proceso van a discutir demasiado los términos, ¿no? Es que lo trato de ver muy real. Van a discutir cada término, van a ver la ambigüedad que es, y lo decía el texto que también nos mandaste, que son problemas tan complejos que las herramientas conceptuales que tenemos, pues de repente o sea, no nos van a permitir a veces seguir adelante, eso por un lado. Luego, la comunidad ingenieril, y hablando de empresarios también, los costos para reflexionar cada uno de estos procesos, y no solamente eso, cuando el principio precautorio te mande a regresar algo que ya le invertiste dinero, tiempo, entonces es solamente la inquietud de cómo vamos a hacer para implementar esto y que no sea tan caro para una empresa, para una institución, porque si no, pues sí se me hace un poco complicado. Bueno, y por otro lado, pues saber que los filósofos vamos a tener que ceder un poco ante la clarificación de términos para que esto sea funcional, saber que en algún momento tenemos que operar, y por otro lado, los ingenieros, pues también ceder ante los frenos éticos, que eso ya lo han estado haciendo. Simplemente que ustedes se detengan ahorita a platicar, eso ya es un avance brutal, porque normalmente, digo, no es por generalizar, pero el ingeniero no le encanta detenerse a discutir. Dice así como, no es lo suyo. Entonces, bueno, nada más es viéndolo ya en ejecución, ¿tú qué tan factible crees que sea este proceso, siendo que al final va a ser un poco caro en la implementación? Bueno, retomando todo tu comentario, al principio sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que sí sería bueno encontrar como la persona adecuada que pueda hablar los dos idiomas, ¿no? Tanto la parte ética como la parte ingenieril, justamente para poder atraer más como el interés.
Ahí sí, yo, por ejemplo, asistí desde la primera sesión de esto de los seminarios, desde en su primera ocasión, y todo fue gracias a que el doctor Palafox me invitó. O sea, el doctor Palafox me dijo, mira, vente, va a estar bueno, o sea, anímate, o sea. Y pues la verdad, o sea, voy a ser franco con ustedes, yo le daba la vuelta 3 veces a la ética. Dije, no, ni de cerquita la quiero. Pero pues ya como me la recomendó él, dije, bueno, o sea, si él lo está recomendando, a lo mejor no es tan malo, ¿no? Y la verdad es que pues ya, aquí estoy incluso en la tercera sesión hasta presentando, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que la implementación del ciclo ético, esta modificación del ciclo ético justo para el área de la ciencia de datos no estaría tan fuera de lugar. En primera parte porque la ciencia de datos es una de las ciencias que está evolucionando a mayor velocidad. O sea, yo veo cómo se encontraba justamente hace 2, 3 años, que fue cuando yo empecé a meterme en estos temas, y cómo se encuentra ahora. O sea, realmente 3 años es poco el tiempo. Y o sea, yo estoy sorprendido, ¿no? O sea, y yo sí lo veo desde otro punto de vista, ¿no? Porque como ingeniero mecánico he visto otras áreas, pero ya como ciencia de datos, no, el avance ha sido impresionante. Entonces yo creo que el ciclo ético sería un buen freno a estos desarrollos, ¿no? A lo mejor no frenarlos totalmente, pero sí como para darles esa pausa necesaria para que entonces se pueda hacer un análisis adecuado, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, en la parte monetaria yo no estaría tan preocupado, puesto que los desarrollos en ciencia de datos, como tienen que ver más con algoritmos, programación, todo eso, estamos hablando de, o sea, sí, tiempo trabajado, pero no tanto como recursos invertidos. Entonces yo creo que sería como ahí una buena opción. Ok, gracias. José Luis Rivera, profesor Rivera. Sí, perdón. Hola. ¿Qué tal? Estaba escondido atrás en el fondo del salón. No, yo quería hacer un par de comentarios por las varias cosas. Yo no estaba desde el principio en el seminario original, que era de ética y ciencia de datos. Pero, a ver, yo quería comentar solo quizá una o dos cosas relativas a los planteamientos que he visto relativos a esta interacción entre la competencia técnica, que es una cosa, un problema así completamente ingenieril, es decir, si esto es realizable, ¿cómo habría que implementarlo? ¿Cómo habría que hacerlo? ¿No? Y la pregunta premia es decir, bueno, ¿y si esto es una cosa que es justa o no? A ver, y escojo esto otra vez para abonar a la queja de Enrique, ¿no? De que los otros empiezan a pelearse por las palabras. Porque hasta donde yo veo, o sea, todas estas discusiones que se han planteado de ética, en el fondo están tratando de problemas que, como se trata de justicia, por ejemplo, manejar de los datos ajenos, se trata de bienes ajenos, no los míos propios. O sea, yo mis bienes los puedo despilfarrar. Si quiero hacer todo público, es una exhibición. No hay nada. Es más, ahora tengo los medios perfectos para hacerlo. ¿Me explico? Pero cuando se trata de los datos de otros, cuando se trata de los bienes de otros, estamos metidos en los problemas de la justicia. Soy profesor de filosofía social. Y ahí rápidamente devenimos en problemas de, más bien filosofía del derecho, o de los derechos, ¿no? Entonces, y eso termina viniendo en problemas legales, ¿no? Filosofía de law. Entonces, mi pregunta es si no ayuda a la hora de plantear todos estos, la primera observación es si no ayuda a la hora de plantear todas estas observaciones, decir claramente que se trata aquí, no vamos a hablar de la ética como un todo, esto es, sino que vamos a tratar de ponerle límites a lo que puede hacer unas personas respecto a los bienes ajenos, bienes de otros. Entonces vamos a plantearlo en términos estrictamente de justicia. Porque creo que eso ayuda a decir, como se trata de esto, de que hasta qué punto podemos utilizar bienes de otros, podemos disponer de bienes de otros, es relativamente fácil luego plantear y decir, bueno, tenemos que esto darle alguna forma de implementación, ya no técnica, ingenieril, sino más bien jurídica, o legal, mejor dicho, eso es un poco más específico. ¿Sí? Entonces, no solamente se trata, porque en otras de las discusiones previas, de las sesiones previas,
Por ejemplo, esto de ethical by design implica que efectivamente tengas una parte que sea un protocolo a la hora de diseñar una especificaciones, pero no lo diseñar, por ejemplo, un protocolo, ¿no? Lo implementas con una ISO o con una IRC o con una RFC o cosas así, ¿no? Entonces le pones en la especificación técnica, mira, entonces. Y además tienes que ponerle un control, por ejemplo, esto es una cosa muy técnica. Tienes que ponerle una compuerta que impida que haga estas cosas, ¿no? Una o dos. Que pida permisos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero eso es una parte, la parte como técnica. Sí, no, yo estoy pensando en eso. ISOs, RFCs, ¿cómo se llaman? Bueno, hay varias, ¿no? Hay formas de especificar eso técnicamente. Y luego advertir, porque eso tiene efectos legales. Entonces, si no lo haces bien, va a venir por ti van a venir por ti las autoridades judiciales porque hiciste una cosa. Esto es que no sea solamente una cosa de buenos deseos o sentimientos o algo así, sino decir que esto tiene una ejecución práctica. Pues quizá plantearse así en los términos de la ética, en términos así estrictamente de que estamos aquí hablando de bienes ajenos, de justicia. Eso, mi opinión, hasta lo que he visto hasta aquí, ayudaría un montón para decir, bueno, no te quejes o no nos quejemos luego de que después vayamos a querer ponerle un efecto legal o un efecto, sí, o consecuencias penales o civiles. Porque al final la justicia, más bien la ley positiva, justamente tiende a regular eso. Es que tenga estos dos candados y que sean los dos simultáneos. O sea, me parece que todo se mueve en esta dirección, pero está un poquito como desarticulado. No sé si tengas esa impresión. Perdón, o digo mi otra observación. Y ya lo decía. ¿Les parece? No sé. ¿Qué prefiere? Si quieres, responda ahorita, porque luego tengo memoria a corto plazo y puede que lo olvide. Ok, perfecto. Entonces lo ponemos en lo alto de la pila, ¿no? Okay. Sí. No, o sea, como viene llegando para que se responda y a lo que sigue. Exacto, y luego a la que sigue. No, completamente de acuerdo. O sea, la verdad es que, digamos, ahorita está como una buena intención, es como una idea que se está proponiendo justamente y que se gustaría como extender. Pero yo creo que el deber ser sí sería como, más allá de que solamente sea algo que implementan las empresas por una buena práctica, que fuera algo, una cuestión legal, ¿no? O sea, algo que los obligue más a tener que estar respetando este tipo de situaciones. Y que tenga una coerción efectiva. O sea, no solamente que te va a morder la conciencia, que hay gente que a lo mejor no tiene dientes. Pero el problema justamente ahorita con la ciencia de datos, que de hecho es, por ejemplo, hay otro caso que ocurrió en Estados Unidos, Facebook creo que tiene muchísimos casos de esto. Sí. Ellos en el 2012 implementaron un algoritmo en donde justo con la Universidad de Cornell, donde utilizaron los datos de las personas para ver si pueden influir en su estado de ánimo durante el día, en donde modificaron su newsfeed y, por ejemplo, solamente les ponían noticias tristes o solamente les ponían noticias felices y para ver cómo se comportaba la gente. Pues hasta 4 años después fue cuando quisieron ahí medio enjuiciarlo un poco para ver qué onda con esto. Pero pues al final del día todos ellos se escudan con el famoso términos de uso y condiciones de la privacidad, ¿no? Que firmamos todos cuando nos damos de alta en los portales. Entonces, aunque por ejemplo Estados Unidos sí lo está tratando de hacer, la realidad es que todo lo que es ciencia de datos está evolucionando demasiado rápido. Entonces, para cuando a lo mejor ya se pueda implementar algún tipo de legislación, seguramente ellos ya van a encontrar una forma de dar la vuelta. Yo estoy casi seguro de eso. Hasta mi comprensión es que en la Unión Europea son mucho más proactivos. Sí. Más por esas cosas. Los norteamericanos son reactivos. De hecho, ellos implementaron una política, me parece que fue en el 2018, para el manejo de los datos, donde ya prohibían completamente la transferencia, ¿no? Entonces, ellos sí son como más restrictivos en ese sentido, pero pues Estados Unidos es el país más capitalista del mundo, entonces pues como que este tipo de políticas no les conviene a las empresas más grandes, ¿no? No, y no les gustan por temperamento. O sea, prefieren darte libertades y luego si abuso, entonces sí te caen muy fuerte. Y lo otro les parece que es más, con el afán de ser proteccionista, les parece paternalista. Me cuidas tanto que no me dejas hacer cosas. O sea, ya déjame en paz, quítate
Sí, Entonces, también pueden apelar mucho a eso, ¿no? A las libertades individuales, las garantías individuales, exacto, ¿no? Justamente. que es uno de los derechos básicos. Ujú. Ok, bueno, eso es una, ¿no? Entonces, yo no sé si has visto, si podemos investigar, cómo rastrear qué tan desarticulada está esta interacción, ¿no? Esto va con mi segundo comentario. Que es que dices que para esta tesina o este trabajo que presentaste, que te obligaron a presentar para la especialidad, el marco de referencia que utilizaron fue Kant, ¿no? Y que les parecía una cosa muy útil, muy bonita. Hasta practicable, quizá. Pues porque hay estas cosas que son, otra vez, ¿no? A mí me parecen demasiado excesivamente restrictivas, ¿no? Esto es, no se debe utilizar nunca a una persona como medio, sino como fin, y cosas así, ¿no? Y además, ya que me dijiste quién es tu advisor, pues ya entendí perfectamente. ¿No? Entonces, mi pregunta es, a la hora de tratar de implementar esto, porque lo han comentado en esta reunión, en esta sesión, una o dos veces al menos, en la doctora Lourdes, me parece, y creo que Martín, por un lado y por el otro, ¿qué pasa si encontramos gente que dice, no, a ver, el paradigma que yo voy a utilizar es el otro, el de Bentham? Porque entonces aquí tenemos dos paradigmas inconmensurables. Vamos a poner dos problemas de ética, dos modelos éticos que son inconmensurables, incompatibles, y eso es lo que le vamos a enseñar a los ingenieros. Entonces tenemos los problemas que tienen luego los cursos de ética a ciertos niveles. Por no comprometerse por uno y decir, no, yo no te quiero imponer ningún modelo. Entonces te voy a enseñar dos, por lo menos estos dos, ¿no? Que son los más populares. A saber, el utilitarista y el deontológico. Y tú escoges. Y a la hora de escoger, te van a salir dos modelos de legislación incompatibles. Van a coincidir un montón de cosas, ¿no? Van a intersectar. Pero muchas cosas van a decir, no, y esto está bien, ¿por qué? Porque somos utilitaristas, queremos resultados. Y el otro, el deontologista, va a decir, no, eso está muy mal, ¿por qué? Porque queremos principios. Y volvemos al mismo problema del principio. Ya pusimos ética, pero ahora estamos peleados en la ética que vamos a utilizar. Entonces yo no sé si eso hay algún punto en que hayas visto alguna discusión de esto. Porque algo de eso alude el ensayo que mandaron para preparar la sesión. Entonces, bueno, tienes que evaluar distintos modelos. Bueno, mi problema es qué tal si, porque eso me pasa todo el tiempo, qué tal si los modelos que encuentro no me dan dos respuestas. Y a la hora de tomar una decisión, tengo que dar una, no puedo dar grados. Yo creo que aquí, y bueno, la verdad es que sí es una excelente pregunta esta. Justamente tuvimos Enrique y yo como varias discusiones de cuáles eran los modelos éticos que debíamos de considerar. Tuve que eliminar varios, o sea, dije yo y aquel, y Enrique me decía, no, a ver, espérate. Así y así. Estoy de acuerdo, o sea, dos modelos éticos puede que empiecen a chocar en ciertos puntos, ¿no? Justamente Bentham va a buscar como el mayor beneficio, mientras que Kant va a buscar a la persona. Entonces, para que el ciclo ético pueda funcionar de forma correcta, se necesita de un equipo de trabajo que llegue a un consenso. No es que sea una decisión unilateral, ¿no? Justamente por eso se necesita que varias personas lo estén evaluando. Y pues al final del día, la decisión no puede ser, lo que les comentaba, no va a ser de blanco o negro, sino que puede que caiga en una escala de grises. Entonces, yo creo que sí va a haber roces, sí va a haber conflictos, sí va a haber como debate, pero el objetivo final siempre es eso, o sea, tratar de llegar como una decisión consensuada. Ok, no, lo que me preocupa de ese modelo es que tú dices que vas a usar deontología, pero cuando operas el consenso, realmente estás volviéndote utilitarista. Entonces, en tus principios dices que eres deontologista, dices que la primera persona y esas cosas, pero en la práctica eres un utilitarista. ¿Porque el equipo lo evalúa de esa forma? Exactamente. Es una de mis críticas a Rawls, por ejemplo. Él dice, yo te voy a dar un modelo que es libertario y todo. Y en la práctica es un utilitarista. Nunca lo supera. Bueno, y te lo dejo esto. Es que es un problemón, es un gran lío. O sea, me encanta esta idea de que, primero de hacerlo coercitivo, de que no nada más te pica la conciencia.
Digo, hay gente que no, hay gente a la que no tiene dientes, entonces no lo puede morder. Pero luego por otro tenemos que decir, bueno, hay que utilizar algún modelo. Y entonces sí hay que decir, a lo mejor hay que estipular, mira, el modelo que vamos a seguir es este. ¿Por qué? Pues es por ejemplo, el que menos problemas causa, el que menos daños causa. Yo no tendría ningún problema con que la legislación fuera deontologista, la cantidad. Digo, eso tiene un costo, pero es mejor eso, ¿no? Yo no sé si haya que rastrear, hemos encontrado alguna cosa que discuta este tipo de problemas. Porque en cuanto le metemos, se resuelve algunos problemas, hablar de ética. Pero a 2 pasos nos metemos en los problemas ya propiamente dichos, ¿no? Y eso no tiene una solución simple o elegante. Es un poquito enredosa, como dicen nosotros. Perdón, eso es lo que yo quería comentar, porque creo que lo primero había que decirlo, y lo segundo sigue dejándome perplejo. No, sigo sin saber muy bien qué decir. Gracias, eso es todo. A ver, la doctora Lourdes quiere decir algo, creo, sobre esto. Yo creo que estás poniendo un problema muy difícil realmente, ¿no? O sea, imagínate que estamos ante un agente, que puede ser un niño o un sistema o lo que sea, en el cual tenemos que empezar por los mínimos, yo digo. O sea, de alguna manera hay ciertas cosas que es muy difícil que un ser humano aprenda a definir y decidir y tener un comportamiento ético. Pero yo creo que tenemos que empezar por los mínimos. Les platicaba algo, con los niños empiezas con lo más básico. A ver, di gracias, di por favor, no puedes hacer esto. Es que eso tienes que enseñarle a un sistema desde ahí. O sea, haz de cuenta, imagínate que vas a hacer un robot mesero, pues simplemente que no te lleve tus cosas, que se lleve el tenedor, pero que no se lleve tu celular. Ya sabes, cosas muy sencillas. Pero de eso tenemos que llegar a privacidad, vías, lo que hemos estado platicando. Entonces yo creo que vamos a empezar por el mínimo, ¿no? O sea, vamos a tratar de definir privacidad, vamos a tratar de definir vías que no sean sesgos, vamos a tratar de definir pues ciertas cosas que así como los 10 mandamientos son poquitos, así tenemos que empezar por poquitos, yo creo, ¿no? Y tratar con esos poquitos de irlos integrando, como dice Edgar, me encanta este ejemplo que acaba de decir Edgar, porque es ya tratar de integrar, aunque sea de manera sencilla, de manera simple, esos mínimos, ¿no? En un sistema, como lo harías con un niño primero, pues, ¿no? Sí, una cosa muy... Y ya después le tenemos que ir refinando. Sí, obviamente. Estoy de acuerdo. No, hay dos cosas que yo quiero comentar. Espera un segundito. El problema es que aparte tiene que decidir el sistema en microsegundos, ¿no? Porque además, pues, es un vehículo autónomo o es un dron que dispara o es ya sabes, un sistema que define si entra o no entra de una sala de cirugía crítica un cristiano. O sea, tendremos que yo creo empezar desde los mínimos y ir refinando, y conforme sea más crítico el sistema, pues simple y sencillamente no se lo dejas. ¿No? Cuando tú digas, estas de veras están difíciles, son críticas, pues no se las dejas. Como dice Edgar, a lo mejor lo puede hacer el sistema. Sí, sí. Pero lo que acaba de decir es muy sabio. Aunque lo pueda hacer el sistema, no se lo dejas. Sí, a ver, en dinero, en salud, en personas, ¿no? Vida o muerte, en legal, como decía Edgar ahorita del ejemplo legal, ¿no? No se lo dejas. Y ahí es donde tenemos que estar todos de acuerdo. Y ahí es donde nosotros, las personas, sí tenemos que saber cuál vamos a escoger, porque si no, ya estamos amolados, ¿no? O sea, yo creo que lo primero, Luis, es que nosotros decidamos cuál vamos a elegir. Sí, a eso quería llegar en el fondo. Exacto. Habría que tener entonces una escala así como de lo cuáles son los bienes básicos. Eso ya se ha discutido.
voy a decir yo dos cosas a este respecto. O sea, yo esto lo he pensado, pero, y es la hora que tengo que empezar a ponerme a escribir todas estas cosas. Pero, a ver, esto ya se ha hablado un montón de esto, desde los 90, por lo menos desde los 80. Uno es, hay que tener más o menos una escala de bienes básicos y decir qué cosas son prioritarias, para que con base en eso uno pueda tomar decisiones que sean eso, de vida o muerte, por ejemplo. Entonces, el primero de los bienes básicos debería ser vida, por ejemplo. Creo que eso es muy claro. O la integridad corporal, cosas así. Y luego, ¿para qué? Entonces, por lo menos que quede salvaguardada la vida de las personas, ¿no? Entonces, el sistema decide, no, mira, si está involucrada la vida de una persona, no hagas nada o haz tal cosa. Preserva su vida. Eso creo que está en los cuentos de Asimov, ¿no? Esto ya tiene un montón de... Entonces, eso es uno, ¿no? Pero habría que especificarlo, habría que decir, y hacerlo en una especie, no sé si funciona. Por eso yo decía que tiene que ser un componente jurídico, legal, mejor dicho, un instrumento legal. Por otro lado, una especificación técnica. Entonces, porque la especificación técnica te dice, bueno, si hace estas cosas, un ISO es un poquito más fuerte, un RFC es un poquito más tranquilo. Dice, si lo haces así, pues lo estás haciendo bien. Es una práctica recomendada, hasta donde yo lo entiendo, o como yo lo entiendo. Entonces, preserva ahí las personas. Entonces, hay que tener esta escala como de los bienes básicos, por un lado. Doctora. Y luego por el otro, hay una teoría que a mí me gusta un montón, que es esta de la justicia plural, la justicia compleja. Que es decir, no puedes dar un único criterio para todos los casos, sino que tienes que verlo como contextualizarlo. Entonces, si vas a hacer un sistema experto, por ejemplo, pues, para una cosa como salud, o para disposición de arma, o uso de arma, o automatizado, o, no sé, financiero, que involucra un montón de dinero y la gente de pronto se queda sin dinero porque el sistema falló, cometió un error. Habría que encontrar, o habría que discutir cuáles serían los criterios que deberían orientar unos u otros. Pero eso lo hace complejo, como dice muy bien el ensayo que nos mandó Edgar, ¿no? Porque no puedes dar una respuesta única. Tienes que hacerlo, tienes que ver qué tipo de bien está involucrado, en qué lugar está en la estrategia, ¿no? De los bienes básicos. Y otra vez, yo creo que hay que hacer las dos cosas, porque creo que es lo que se está haciendo. Yo llego tarde, insisto, entonces me voy informando aquí de muchas cosas. Por un lado, tener una especificación técnica, que digo, esta es una buena práctica. Y no es que te pique la conciencia, es que si no está mal hecho, punto. ¿Sí? No, eso no lo vamos a discutir. Y por otro lado, si está mal hecho y tú lo permites, te va a pasar esto. Esto tiene una implicación legal o sí, digo criminal o sí. Entonces más te vale hacerlo. Pero son como dos instrumentos. Digo, esto lo tengo que pensar un poquito más. A lo mejor ya empezar a tomar notas de esto. Pero es que llamarle ético se me hace un poquito inapropiado. Pero no sabría con qué sustituir. Ya, eso es todo. Perdón, estoy abusando. Sí, de hecho, ya nada más para redondear un poco el concepto, yo estoy completamente de acuerdo. Justo lo que se hacía antiguamente con los ingenieros civiles es que cuando construían el puente, el primero que lo tenía que cruzar era el ingeniero, ¿no? Y pues ya, si no se caía, entonces viva, ¿no? Y si no, pues ya ahí se fue el ingeniero que no sabe construir puentes. Entonces, sí, justamente, ¿no? Tú lo vas a pagar. Exactamente, debe haber como una consecuencia ante el hecho de que no hagas bien las cosas. Exacto. Sí, algo así, perdón. Bueno, nada más rápido. Hay ciertos problemas en lo que sí se complica muchísimo. Por ejemplo, esto de la privacidad, ¿no? Si pusiéramos una definición muy restrictiva de privacidad, un montón de gente se tendría que, o sea, que no estuviera dispuesta a dar sus datos, se tendría que quedar fuera de un montón de cosas que ya se hacen así, que no hay otra manera de hacerlas, ¿no? Y que eso lo vuelve todavía más complicado, ¿no? Entonces, si alguien dijera, yo no quiero el banco, ¿no? No quiero darle mis datos a los bancos. Entonces, páguenme en efectivo. Ya no se puede hacer eso en ningún lado. O sea, ya estamos absolutamente, todos los que trabajamos y recibimos dinero,
pues así obligados a darle nuestros datos a los bancos, ¿no? Y eso causa también, o sea, yo creo que eso hace que sea todavía más difícil el poder poner estos criterios de hasta dónde, ¿no? Y que además en términos de privacidad hay problemas como todos los datos se guardan en ciertos lugares, ¿no? Y es lo que ha hecho que estas discusiones también se vuelvan muy complicadas, ¿no? Porque la Unión Europea, por ejemplo, ha tratado de ser la que más candados pone sobre estos temas, pero tiene un límite de que no pueden ir más allá, porque ir más allá sería, pues no hay que usar nada de esto, y ya tampoco no lo van a dejar de usar. O sea, entonces ahí, o sea, como encontrar el equilibrio entre todo eso es lo complicado para estos temas. Entonces, aunque lo ideal sería algo como lo que usted está proponiendo, yo creo, para algunas cosas parece que no va a estar tan fácil. No, por eso digo que no debe haber una norma única. Ujú. Es un poco lo que quiere decir Edgar. O sea, la decisión tiene que ser sí o Sí. no. Eso sí tiene que ser binario, nos gusta o no. Ujú. Pero no podemos utilizar exactamente los mismos criterios en cada uno de los contextos. Ese es todo mi alegato. Ok, no, está bien, profesor. Pero bueno, pues, son las cosas que hay que estar pensando, ¿no? A ver, Eso Martín que hay que seguir. y José, y Juan José. Bueno, Martín. Muchas gracias. Muy rápido. Yo sigo fascinado con todo esto. Quería hacer dos comentarios. Primero una aclaración y luego una glosa al trabajo que están haciendo. La aclaración tiene que ver con lo que bien me aclaraba la doctora Lourdes. Yo no lo decía por la SMIA, ¿no? El MICAI y sus esfuerzos y sus logros, que a mí me parece que son muy claros. O sea, me refería más bien a nosotros los que a veces somos creadores de contenido para el MICAI, como los que sometemos trabajos, ¿no? Desde el 2008 yo he enviado cosas a MICAI y a Comía, entonces, y casi siempre lo he hecho sobre lógica. Solamente 2 veces lo he hecho sobre filosofía. Una vez en filosofía de la mente y la inteligencia artificial y una vez en filosofía política. Solamente me he atrevido 2 veces. Pero por lo demás, casi siempre participo en cosas como de detalles más técnicos, ¿no? Que están muy alejados del aspecto. Yo me refería más bien a eso, que a veces somos nosotros los que estamos haciendo como trabajo en universidad, por ejemplo, ¿no? Que a veces no, en efecto, como que no nos atrevemos, ¿no? No me refería a los esfuerzos del SMIA, ¿no? Hacer una aclaración. Y ya lo único que quería glosar es que la propuesta me parece muy clara, ¿no? Y veo cómo está todo un poco como relacionado, ¿no? Y me parece importante que se proponga esta idea de educación ética por ciclos, ¿no? Versus la educación ética por clichés, porque me parece que lo que se hace a menudo en la formación, yo tengo un poquito de formación ingenieril también por otras razones. Y creo que a veces lo que pasa es que se nos da una educación ética, pero no por estos principios razonables o razonados, ¿no? Sino más bien como clichés, ¿no? Como toda tecnología es bien para el bien de la humanidad, ¿no? O la tecnología es una mera herramienta y cada quien decide cómo usarla, ¿no? O las herramientas son amorales, ¿no? Y se nos dan a veces una serie de ideas que son literalmente clichés y luego esperamos que con esos clichés eh, detrás, ¿no? Que pueden tener algo de verdad, pero como no están bien armados, ¿no? Pues al final, cuando nos vienen problemas grandes como el Big Data, ¿no? O otro tipo de cosas, pues los clichés no nos aguantan, ¿no? Los clichés no son buenas herramientas, como para resolver. Entonces, simplemente quería como comentar que por eso me parece muy interesante la propuesta, ¿no? De la educación ética por ciclos versus la educación ética por clichés. Creo que eso se me hace sumamente interesante y eso era lo único que quería comentar. Muchísimas gracias. Gracias, Martín. Bueno, Juan José, un último comentario. Sí, nada más platicándoles un poco sobre mi experiencia y sobre este temor de la decisión ética queda en manos de ingenieros. En las organizaciones muy grandes, hablamos de bancos, armadoras automotrices, todo esto, la decisión está en un rol que le llaman el Chief Data Officer. Esta persona, por lo regular, no es un ingeniero, es alguien que tiene otra formación y su responsabilidad es la ética sobre el gobierno de los datos. Entonces, esto es nuevo.
de menos de 5 años o 5 años, es que están más involucrados en las empresas muy grandes este rol. El determinar que se haga un modelo para otorgar un crédito o alguna otra cosa, ya no parte de las áreas funcionales, sino lo tiene que determinar estas áreas, el Chief Data Officer. Ahora, ya entra dentro de otros caminos, cuánto tiempo tarda en permear esto a todas las organizaciones, ¿no? Porque ahorita esto es el deber ser en empresas muy, muy, muy grandes. Estamos hablando de las Fortune 500 o Fortune 1000, que tienen estos roles ya muy identificados por los problemas legales y el costo que implica eso. Cuando llega a las empresas pequeñas, no sé, ¿no? Igual me imagino que quien se dedique a investigar temas de ciencias administrativas deben de tener cuánto tiempo tarda en permear una buena práctica de una empresa muy grande a otra pequeña, ¿no? Pero sí es algo que ya en la práctica se hace, ¿sí? Ya no cae en manos de que el científico de datos se le ocurrió hacer un modelo o algo, sino ya lo tiene que autorizar alguien específico que tiene esta formación, ¿sí? Le digo que por lo regular no es del lado de ingeniería. Ok, bueno, pues muchas gracias. Pues muy bien, yo creo que hemos aprendido mucho todos de todos, eso es lo más interesante, creo, ¿no? De este seminario. Y de todas maneras, bueno, pues los problemas para los filósofos quedan ahí, ¿no? Nada más por recordar rápido ahorita, no sé si ya vieron el documental de Netflix sobre las redes sociales, el que acaba de salir, donde justo dice, ¿no? Cuando Google intentó meter en serio la ética, a los 2 días deshizo el equipo porque dijo, no, pues no me van a dejar hacer nada. Y entonces, no, ya, mejor no les hacemos caso. Entonces, bueno, digo, yo creo que ya no es la situación como está diciendo Juan José. Se están tomando en serio muchos, ya que hay que tener en cuenta todos estos temas, pero parece que todavía mucho por cuestiones así legales o por cuestiones financieras, ¿no? Que a la larga no vayamos a perder más dinero del que deberíamos de estar ganando. Pues hay que encontrar las maneras de mostrarle a todo el mundo, pues, por qué es importante pensarlo en serio, ¿no? A todos los niveles. Entonces, pues muchas gracias a todos por su colaboración en esta sesión. Sigamos dialogándolo, ¿no? Y pues como dice el profesor Rivera, ya también hay que ir escribiendo y sacando más cosas sobre todo esto, ¿no? Bueno, pues muy bien. Muchas gracias, Edgar. Muy interesante. No, gracias por la invitación. Gracias a todos los que estuvieron. No, súper bien. Muy didáctica, ¿eh? La verdad es que muy bien. También aprendimos mucho por ese lado. Y bueno, pues nos vemos la próxima. Ya va a ser la última de este semestre. Va a estar muy buena. Enrique, no sé si quieras decir muy rápido algo sobre la invitada. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Edgar. Igual me sumo a la felicitación y muy claro. Y la siguiente presentación es la doctora Eurídice Cabañes, es una filósofa de la tecnología española que, bueno, ella se ha dedicado a su empresa que se llama, bueno, es una empresa de gamification, pero no más les voy a decir la parte morbosa. Ella es una filósofa de la tecnología hardcore, o sea, que casi no utiliza celular. Así, entonces queríamos presentarles también esa perspectiva de alguien que sí tiene demasiadas resistencias contra la tecnología. Entonces nada más les quiero dejar eso, lo pueden buscar en Wikipedia, Eurídice Cabañes. Y nada, otra vez muchísimas gracias, Edgar, y a todos los que se pudieron conectar y discutir. Por eso está Alma, no traen celular. Bueno, pues muy bien. Pues nos vemos la próxima. De hecho, parece que no va a ser en Zoom por lo mismo, porque ella no quiso que fuera por esta Sí, plataforma. está en contra de Zoom y nos había pedido que fuera en un software libre, pero ya la convencí de que fuera en Meet. Así que sí, porque si no estaba muy difícil. Pero les mandamos el link. Ok, bueno. Pues gracias a todos. Nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos. Sí. Gracias, hasta luego. No, gracias por la presentación. Gracias, bye.